No hay nada más difícil que ver a tus hijos intentar ser valientes cuando les has fallado como protector. La primera noche que Caleb Hart metió a sus gemelos de 10 años en sacos de dormir dentro de su caravana averiada, se preguntó si el fondo del abismo tenía un sótano. El padre viudo lo había perdido todo en 30 días. Sin trabajo, sin hogar, solo él, su hijo Ollie, su hija June y una vieja caravana oxidada estacionada en un terreno olvidado. Mientras Caleb luchaba con la vergüenza y el miedo, sus gemelos hicieron lo que mejor saben hacer los niños. Encontraron esperanza donde los adultos solo ven problemas. Los niños hicieron letreros sencillos y los pusieron junto a la carretera. Ayúdanos a construir un hogar. Lo que sucedió después sorprendió a todos. Extraños comenzaron a detenerse. La gente trajo herramientas y materiales. La caravana averiada comenzó a transformarse en algo hermoso. ¿Podrían 2 letreros pintados a mano por niños realmente transformar una comunidad entera? Antes de que volvamos a la historia, danos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo extra especial guardado para ti. Caleb Hart nunca había imaginado que el dolor se pudiera medir en cajas de cartón. 3 años después de enterrar a su esposa Sarah, todavía llevaba su anillo de bodas en la cartera, una fina banda de oro que una vez había simbolizado para siempre. Ahora, un doloroso recordatorio de lo rápido que el para siempre podía terminar. El anillo estaba guardado detrás de su licencia de conducir, envuelto en papel de seda que se había amarilleado con el tiempo y las lágrimas. El sol de la mañana se filtraba a través del parabrisas agrietado de su Winnebago de 1987, música, proyectando largas sombras sobre el interior estrecho que se había convertido en todo su mundo. Caleb se sentó al borde de lo que solía ser el comedor, ahora convertido en su cama improvisada, observando a sus gemelos dormir en las estrechas literas que había logrado encajar en la esquina trasera. Incluso dormido, Ollie, de 10 años, agarraba su gastado ejemplar de Hatchet, la historia de un niño que sobrevive solo en la naturaleza. Su hermana June se había quedado dormida con su cuaderno de bocetos pegado al pecho, sus dedos aún manchados de pintura de acuarela. El viejo juego de pintura de Sarah que de alguna manera hacía que cada color fuera más brillante en las manos de June de lo que nunca lo había sido en las de su madre. Los niños eran resilientes de esa manera en que solo los niños pueden serlo, adaptándose a su mundo cada vez más pequeño con una gracia que humillaba y rompía el corazón de su padre en igual medida. Ollie se había nombrado a sí mismo el ingeniero jefe de la familia, dibujando constantemente mejoras para su casa móvil y calculando cómo podrían maximizar su espacio limitado. June se había convertido en su diseñadora de interiores y oficial de moral, pintando murales alegres en cada superficie disponible y dejando notas alentadoras en lugares donde Caleb las encontraría en sus momentos más oscuros. Su viaje a este rincón olvidado de Cedar Falls no había sido planeado ni elegido. Caleb había sido un capataz de construcción hábil antes del diagnóstico de cáncer de Sarah, antes de las facturas médicas que el seguro no cubriría, antes de que el trabajo perdido durante sus últimos meses se convirtiera en motivo de despido. Sus modestos ahorros se habían evaporado como el rocío de la mañana, primero en tratamientos experimentales, luego en gastos de funeral y finalmente en los pagos de la hipoteca de una casa que el banco finalmente reclamó. El aviso de ejecución hipotecaria había llegado un martes de marzo, dándoles 30 días para desalojar el único hogar que los gemelos habían conocido. Caleb había vendido todo lo de valor, las joyas de Sarah, sus herramientas, incluso la mesa del comedor, donde habían compartido innumerables comidas familiares. La caravana había sido una compra desesperada en un desguace. Su exterior era más óxido que metal, su interior apenas funcional, pero tenía ruedas, y las ruedas significaban que podían permanecer juntos. Cedar Falls no era su destino, sino más bien donde la caravana finalmente se había averiado. El pequeño pueblo de 8,000 almas, anidado en un valle entre colinas ondulantes. Su calle principal estaba bordeada de escaparates que mostraban el aspecto desgastado de los lugares que el tiempo había olvidado suavemente. La mitad de las tiendas estaban vacías, sus ventanas empapeladas con letreros de «Se alquila» que se habían descolorido por meses al sol. La fábrica de papel local había cerrado 5 años antes,
llevándose consigo los trabajos estables que habían sostenido a 3 generaciones de familias. Caleb se había detenido en el lote abandonado en las afueras de la ciudad cuando la transmisión de la caravana finalmente se rindió, tosiendo humo negro antes de establecerse en un silencio permanente. El lote estaba en la intersección de la nada y el olvido, rodeado de hierba alta y flores silvestres que habían reclamado lo que una vez pudo haber sido el sueño de desarrollo de alguien. Un oxidado cartel de "Se vende" se inclinaba con un ángulo desanimado cerca de la carretera, su número de teléfono ilegible desde hacía mucho tiempo. Durante 2 semanas habían vivido en este espacio liminal entre la falta de hogar y el hogar, entre la desesperación y la esperanza. Caleb racionaba cuidadosamente el dinero que les quedaba. $347 y algunos centavos que tenían que cubrir comida, gasolina para su pequeño generador y el propano que los mantenía calientes durante las frías noches de primavera. Había logrado conectarse al suministro de agua del pueblo a través de un punto de conexión detrás de la antigua estación Sinclair, llenando su tanque de almacenamiento al amparo de la oscuridad y rezando para que nadie se diera cuenta. Los gemelos se habían adaptado a su nueva rutina con la aceptación fluida que poseen los niños. Se despertaban con el amanecer, compartiendo un desayuno de avena instantánea y leche en polvo, mientras Caleb consultaba los anuncios de empleo en la Gaceta de Cedar Falls. June practicaba su lectura pronunciando en voz alta los listados de trabajos, mientras Ollie calculaba las distancias a posibles lugares de trabajo y estimaba los costos de gasolina para su motocicleta, el único vehículo que aún poseían. La mayoría de las mañanas, Caleb iba en su vieja Honda al pueblo, visitando obras de construcción y talleres de reparación, buscando trabajo por días o temporal. Su reputación no lo había seguido a Cedar Falls, y sin referencias ni una dirección permanente, la mayoría de los empleadores lo rechazaban con cortés desinterés. Los pocos trabajos que había logrado encontrar, ayudando a descargar camiones en la tienda de alimentos, limpiando canaletas para propietarios ancianos, apenas le pagaban lo suficiente para mantenerlos con comida y combustible. Durante sus ausencias, los gemelos se entretenían con elaborados juegos de simulación, transformando sus estrechos cuartos en barcos piratas o estaciones espaciales o escondites secretos. June narraba sus aventuras mientras Ollie construía accesorios con cartón y cinta adhesiva. Descubrieron un pequeño arroyo a aproximadamente 1/4 de milla a través de la hierba alta, donde podían pescar pequeños peces y lanzar piedras, mientras su padre se preocupaba por su futuro. La caravana misma era un monumento a la ingeniería optimista y a la funcionalidad en declive. Sus gabinetes verde aguacate colgaban ligeramente inclinados, sus puertas aseguradas con cuerdas elásticas para evitar que se abrieran mientras conducían. No es que fueran a conducir a ningún lado pronto. El refrigerador funcionaba con propano cuando le apetecía cooperar, y el diminuto baño requería un complejo ritual de tirar palancas y girar válvulas que los gemelos habían dominado mejor que su padre. June se había dedicado a decorar sus paredes con pinturas de flores y arcoíris, cubriendo las manchas de agua y las quemaduras de cigarrillos dejadas por los dueños anteriores. Había pintado un retrato familiar sobre la cama de Caleb, figuras de palitos, tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante, con "La familia Hart" escrito en cursiva cuidadosa de una niña de 10 años. Cada vez que Caleb lo miraba, sentía el peso de sus fracasos presionando contra su pecho como algo físico. Ollie, por su parte, se había fascinado con los sistemas mecánicos de la caravana, pasando horas con una linterna y un cuaderno, documentando cada fuga, cortocircuito y debilidad estructural. Abordaba su situación como un problema de ingeniería a resolver, dibujando diseños para mejoras y modificaciones que harían su hogar más habitable. Sus cuadernos estaban llenos de diagramas cuidadosos de paneles solares, sistemas de recolección de agua de lluvia y adiciones de habitaciones expandibles que existían solo en su optimista imaginación. Las noches eran las más difíciles. Después de que los gemelos se quedaban dormidos, Caleb se sentaba en el asiento del conductor y miraba la carretera vacía, lidiando con la pregunta que lo atormentaba en cada momento de vigilia. ¿Qué clase de padre permite que sus hijos vivan así? Sacaba el anillo de Sarah de su cartera y lo giraba entre sus dedos, recordando su voz durante esas últimas semanas,
cuando le había hecho prometer que cuidaría de sus bebés, que los mantendría a salvo y unidos sin importar qué. Les estaba fallando a ella. Les estaba fallando a ellos. Cada mañana traía nuevas pruebas de su insuficiencia. La forma en que June intentaba ocultar su decepción cuando no había suficiente leche para su cereal. La forma en que Ollie nunca se quejaba de dormir en un colchón que olía a moho y a cigarrillos viejos. Merecían estabilidad, sus propias habitaciones, amigos con quienes jugar y un futuro que se extendiera más allá de la supervivencia diaria. El pueblo de Cedar Falls parecía existir en un estado de tranquila resignación, sus residentes pasando por los movimientos de la vida diaria en un lugar que el progreso había dejado atrás. Caleb los había observado durante sus excursiones de búsqueda de trabajo. Las parejas ancianas caminando lentamente por Main Street, los jóvenes padres empujando cochecitos frente a escaparates vacíos, los adolescentes congregándose afuera de Dairy Queen con esa particular marca de aburrimiento que proviene de no tener a dónde ir ni nada que hacer. Sin embargo, había algo en el aire aquí, algo que no podía nombrar del todo. Quizás era la forma en que la luz de la mañana caía sobre las colinas, o el sonido de las campanas de la iglesia los domingos por la mañana, o el hecho de que la gente todavía saludaba a los extraños y abría las puertas el uno para el otro. Cedar Falls se sentía como el tipo de lugar donde la gente todavía creía en la ayuda entre vecinos, incluso si habían olvidado cómo pedir ayuda. Esa creencia pronto se pondría a prueba. Caleb Hart aún no lo sabía, pero sus hijos estaban a punto de recordarle a toda una comunidad lo que significaba responder cuando alguien pide ayuda. Todo lo que se necesitaría era pintura, papel y el tipo de fe que solo proviene de corazones demasiado jóvenes para entender por qué los adultos complican tanto las cosas. El anillo de Sarah captó la luz de la mañana mientras Caleb lo devolvía a su cartera, y por un momento casi pudo escuchar su voz animándolo a tener esperanza. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas decepciones y nuevas razones para dudar de sí mismo, pero también traerá la risa de sus hijos, su creatividad infinita y su obstinada negativa a creer que su historia no podría tener un final feliz. Fuera de su diminuta ventana, el camino se extendía vacío hacia el pueblo, esperando a los viajeros que podrían detenerse a leer cualquier mensaje que dos niños decididos eligieran compartir con el mundo. Caleb se despertó con el sonido de risas y el olor distintivo de la pintura de acuarela. El viejo juego de pintura de Sarah, el que tenía tubos secos y agrietados, pero que aún contenía suficiente pigmento para que manos pequeñas crearan magia, estaba extendido sobre la diminuta mesa de la caravana. June estaba sentada con las piernas cruzadas en el asiento, con la lengua asomando en concentración, mientras rotulaba cuidadosamente palabras en un trozo de cartón que habían rescatado de una caja de cereal desechada. «Papá se va a enfadar», susurró Ollie, pero su voz transmitía más emoción que preocupación. «Papá va a entender», respondió June con la certeza que solo los niños de 10 años poseen sobre cosas que nunca han puesto a prueba. «Así es como arreglamos todo». Caleb se frotó los ojos y se sentó, su espalda protestando contra el delgado colchón. A través de la ventana, pudo ver que ambos niños habían estado ocupados. 3 letreros ya estaban colocados a lo largo de la carretera como centinelas coloridos. Sus mensajes visibles para cualquiera que pasara por su rincón olvidado de Cedar Falls. «Ayúdanos a construir un hogar», decía el primer letrero con la cursiva cuidadosa de June, decorado con flores y arcoíris. «Tenemos grandes sueños», proclamaba el segundo, ilustrado con los dibujos precisos de Ollie de casas y jardines. El tercero simplemente decía, «Por favor, detente», con un corazón pintado debajo de las palabras. La primera reacción de Caleb fue vergüenza, tan aguda que se sintió como un golpe físico. El calor inundó su rostro al imaginar a todas las personas en Cedar Falls pasando por estas súplicas desesperadas de fracaso escritas con pintura infantil. Sus bebés estaban pidiendo ayuda a extraños porque su padre no podía proporcionar lo que necesitaban. «June, Ollie». Su voz salió más áspera de lo que pretendía. «¿Qué han hecho?» Ambos niños se volvieron hacia él. Sus rostros brillaban de emoción y propósito. June levantó su pincel como una varita mágica. «Estamos pidiendo ayuda, papá. Siempre dijiste que no hay vergüenza en pedir ayuda cuando realmente la necesitas». ¿Había dicho eso?
Caleb trató de recordar, trató de reconciliar esas sabias palabras paternales con el hombre en que se había convertido, orgulloso y avergonzado, y seguro de que aceptar la caridad de alguna manera lo disminuiría aún más. Necesitamos quitarlos, dijo, ya alcanzando sus botas. La gente no quiere ver nuestros asuntos expuestos para que todos los lean. Pero papá, comenzó Ollie, sin peros, no somos mendigos. Las palabras quedaron en el pequeño espacio entre ellos, pesadas con implicaciones que hicieron que Caleb se arrepintiera al instante de haberlas dicho. ¿No eran mendigos? ¿Cómo llamarías a una familia que vive en una caravana averiada, racionando comida y esperando cada día que mañana sea de alguna manera diferente? El rostro de June se arrugó ligeramente, pero enderezó los hombros con notable dignidad. No estamos mendigando, papá. Estamos pidiendo a la gente que nos ayude a construir algo hermoso. Hay una diferencia. Antes de que Caleb pudiera responder, el sonido de un coche que reducía la velocidad en la carretera exterior hizo que los tres se congelaran. A través de la ventana, vieron un sedán azul detenerse en el arcén y parar directamente frente a sus letreros. Una anciana salió del asiento del conductor, moviéndose lentamente, pero con determinación hacia su improvisada puerta principal. «Oh, no», murmuró Caleb en voz baja. «Oh, sí», susurró June con satisfacción. El golpe de la mujer fue suave pero seguro. Caleb abrió la puerta y se encontró mirando a una señora de cabello plateado que no debía medir mucho más de unos 6,50 de altura, pero cuya presencia llenaba el umbral con una autoridad tranquila. Llevaba un cardigan, a pesar del clima primaveral, y un termo que echaba vapor invitadoramente en el aire de la mañana. «Buenos días», dijo con una sonrisa que le llegaba a los ojos. «Soy Martha Henley. Traje café. Señora, estamos bien. No necesitamos...» «Oh, estoy segura de que no necesita nada», interrumpió Martha con suavidad. «Pero necesito conocer a los niños que pintaron esos hermosos letreros. Solía ser maestra, ¿sabe? Y una buena caligrafía como esa merece reconocimiento». Antes de que Caleb pudiera objetar, June se había escurrido a su lado y le estaba estrechando la mano a Martha con la cortesía formal que Sarah le había enseñado. «Soy June Hart, y este es mi hermano Ollie». «¿De verdad es maestra?», Martha corrigió. «Jubilada ahora, 43 años en el aula, y todavía me emociono cuando veo a niños usando su creatividad para resolver problemas». Ollie se unió a ellos en la puerta, de repente tímido pero curioso. «¿Cree que nuestros letreros están resolviendo problemas?». Martha sirvió café de su termo en una taza de cerámica que había traído. La acción de alguna manera transformó su conversación en la carretera en algo más civilizado. «Bueno, identificaron lo que necesitaban, lo comunicaron claramente y se pusieron en una posición en la que la ayuda podía encontrarlos. Eso es una excelente resolución de problemas, en mi opinión». Caleb sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto no era lástima ni caridad. Esta mujer les estaba hablando a sus hijos como iguales, tratando su súplica desesperada como si fuera una propuesta de negocios razonable. «Dibujamos fotos de lo que queremos construir», dijo June, ya animándose en la conversación. «¿Le gustaría verlas?». «Me encantaría verlas». Contra su mejor juicio, Caleb se encontró haciéndose a un lado mientras Martha entraba en su caravana. El espacio parecía aún más pequeño con un visitante, pero Martha se sentó en su diminuta mesa como si la hubieran invitado a cenar el domingo. June inmediatamente comenzó a extender sus dibujos, elaborados bocetos de casas con porches envolventes, jardines llenos de verduras y flores, y habitaciones etiquetadas como «Taller de papá» y «Rincón de lectura». «Estos son bastante detallados», observó Martha, estudiando cada dibujo con la atención de un crítico de arte. «Has pensado en esto con mucho cuidado». «Ollie ayudó con las medidas», explicó June. «Es bueno en matemáticas y papá sabe de construcción, pero no nos deja construir nada porque dice que no tenemos dinero». Caleb se encogió ante la forma casual en que su hija expuso su situación, pero Martha simplemente asintió como si la pobreza fuera un inconveniente temporal en lugar de una fuente de vergüenza. «El dinero es una forma de construir cosas», estuvo de acuerdo, «pero no es la única. A veces la gente tiene materiales que no está usando, a veces tienen habilidades para compartir, a veces solo tienen tiempo y espaldas fuertes». Ollie se animó, «como una economía de trueque en lugar de una economía de efectivo». Martha le sonrió. «Exactamente así. ¿Sabes qué creo? Creo que Cedar Falls ha estado esperando un proyecto como este.
Nos hemos acostumbrado demasiado a sentir lástima por nosotros mismos desde que cerró la fábrica. Tal vez lo que necesitamos es una razón para volver a trabajar juntos. Caleb se sintió obligado a interrumpir. Señora, agradezco su amabilidad, pero no podemos pedirle a la gente que trabaje gratis. No está bien. Martha lo miró con el tipo de mirada que probablemente había silenciado a miles de estudiantes ruidosos a lo largo de los años. Señor Hart, ¿qué diría si le dijera que Tom Bradley, nuestro carpintero local, ha estado buscando un proyecto interesante y que la Iglesia Metodista ha estado tratando de averiguar qué hacer con todos los materiales sobrantes de la renovación de su salón de usos múltiples, y que la mitad de la gente de este pueblo se ha estado preguntando cómo podrían ayudarles desde que aparecieron? La gente ha estado hablando de nosotros. Por supuesto que sí. Cedar Falls no es exactamente una metrópolis. Cuando una familia aparece en una caravana y el padre empieza a buscar trabajo, la noticia se corre, pero nadie sabía cómo acercarse a ustedes sin parecer entrometidos o impertinentes. June aplaudió. Así que nuestros letreros son como un puente. Le hacen saber a la gente que está bien venir a ayudar. Esa es una forma muy sabia de decirlo, querida. Caleb se hundió en el banco frente a Martha, sintiendo como si la conversación se le hubiera escapado por completo. No entiendo. ¿Por qué querrían los extraños ayudarnos? La expresión de Martha se suavizó. Señor Hart, ¿puedo preguntarle cómo murió su esposa? La pregunta lo golpeó como un golpe físico. Cáncer. Hace 3 años. Perdí a mi esposo por cáncer hace 6 años. Todo el pueblo se unió a nuestro alrededor durante sus últimos meses, trayendo comidas, sentándose con él cuando necesitaba hacer recados, ayudando con todo, desde el cuidado del césped hasta la recogida de recetas. Después de que murió, seguí esperando una oportunidad para devolver esa amabilidad. Señaló los dibujos de los niños. Sus hijos me acaban de dar esa oportunidad. El silencio que siguió se llenó con el peso de las posibilidades que Caleb no estaba seguro de poder aceptar. Aceptar ayuda se sentía como admitir la derrota, como confirmar que no podía mantener a su familia. Pero rechazar ayuda se sentía como negarle a sus hijos la oportunidad de algo mejor. June tomó la decisión por él. Señora Martha, ¿le gustaría ver nuestra lista de lo que necesitamos? Me encantaría ver su lista. Mientras June corría a buscar otra hoja de papel cubierta con su letra cuidadosa, Caleb se encontró con los ojos de Martha al otro lado de la pequeña mesa. En ellos no vio lástima, sino reconocimiento. La mirada de alguien que entendía lo que significaba perderlo todo y empezar de nuevo. «Esto está sucediendo de verdad, ¿verdad?», dijo en voz baja. Martha sonrió y le dio una palmada en la mano. «Señor Hart, sospecho que está a punto de descubrir que Cedar Falls ha estado esperando exactamente este tipo de proyecto. A veces se necesita que los niños les recuerden a los adultos lo que es verdaderamente importante». Fuera de su ventana, otro coche reducía la velocidad para leer los letreros. Luego otro. Para el mediodía, habría una pequeña multitud reunida alrededor de su caravana. Y para el atardecer, su tranquila desesperación se habría transformado en algo que ni Caleb ni sus hijos podrían haber imaginado. La pintura de acuarela todavía estaba húmeda en el letrero más nuevo de June, cuando el segundo visitante llamó a su puerta, pero el mensaje ya estaba claro. Ayúdanos a construir un hogar no era solo una súplica, era una invitación para que toda una comunidad recordara de lo que eran capaces cuando trabajaban juntos. Martha Henley regresó a la mañana siguiente con refuerzos. Tom Bradley salió de una polvorienta camioneta que había visto décadas mejores, sus manos curtidas ya buscando la cinta métrica sujeta a su cinturón. Detrás de él, un pequeño desfile de vehículos se detuvo en la carretera. Vecinos curiosos atraídos por el boca a boca y el irresistible atractivo de niños pidiendo ayuda. Caleb salió de la caravana para encontrar su cinturón de herramientas de cuero colgando del hombro de Tom. El cuero gastado era tan familiar como el apretón de manos de un viejo amigo. Había vendido sus herramientas meses atrás, pero de alguna manera el cinturón había sobrevivido, guardado en una caja que los había seguido de casa a apartamento, a refugio de indigentes, a este pedazo de tierra olvidado. «Encontré esto en tu alforja de motocicleta», dijo Tom sin preámbulos. «Pensé que quizá lo querrías de vuelta». El cinturón de herramientas estaba vacío ahora, pero su peso en las manos de Caleb activó la memoria muscular
y una oleada de orgullo que había olvidado que era capaz de sentir. Durante 15 años, este cinturón había sido su identidad profesional, la insignia que lo marcaba como un artesano, un constructor, alguien que podía mirar materias primas y visualizar algo útil y hermoso. No tengo herramientas para llenarlo, admitió Caleb. Tom sonrió y señaló con el pulgar la caja de su camioneta. Por suerte para ti, tengo extras. Los gemelos rebotaban entre la creciente multitud como cachorros emocionados. June aferraba su cuaderno de dibujos de casas mientras Ollie se nombraba guía turístico oficial de su situación actual. En cuestión de minutos, estaba explicando los desafíos estructurales de la caravana a una audiencia fascinada de adultos que asentían seriamente como si estuvieran consultando con un ingeniero profesional. El mayor problema es la cimentación, anunció Ollie, señalando los gatos que mantenían su casa nivelada. Estos no están clasificados para una instalación permanente, y el armazón está desarrollando grietas por tensión cerca de los ejes. Tom se agachó para mirar debajo de la caravana, su expresión pensativa. Tienes razón sobre esos puntos de tensión. Necesitaremos construir una cimentación adecuada si esto va a ser una solución a largo plazo. A largo plazo, la voz de Caleb se quebró ligeramente al pronunciar las palabras. Bueno, no puedes conducir esto a ninguna parte, señaló Tom con sensatez. La transmisión está destrozada. El motor tiene un agujero por el que podrías tirar un gato, y los neumáticos son más viejos que mi nieto. Me parece que tu elección es desguazarla o convertirla en algo permanente. June tiró de la manga de Tom. Queremos convertirla en algo permanente, algo hermoso. Entonces será mejor que empecemos. Lo que sucedió a continuación pareció una danza cuidadosamente coreografiada que nadie había ensayado, pero que de alguna manera todos conocían. Tom comenzó a dibujar planos de cimentación en la tierra con un palo, mientras Martha organizaba a los voluntarios en equipos. Alguien había traído café y donas. Otro había retrocedido su camioneta para descargar madera y bloques de hormigón. Una pequeña montaña de materiales se acumulaba junto a su caravana como si hubiera sido invocada por arte de magia. Caleb se abrochó el cinturón de herramientas con manos que temblaban ligeramente, sorprendido de lo natural que se sentía el peso en sus caderas. Tom le entregó un nivel y un lápiz, herramientas que lo transformaron de caso de caridad en artesano. Lo que estamos viendo aquí, explicó Tom, extendiendo los dibujos de June sobre el capó de su camioneta, es básicamente añadir a lo que ya tienen. La caravana se convierte en el núcleo y construimos alrededor de ella. ¿Cómo añadirle?, preguntó Caleb, estudiando los ambiciosos bocetos de su hija. Terraza aquí. Tom señaló el dibujo de June de un porche envolvente. Tal vez cerrar parte de ella para espacio extra. Paneles solares en el techo. Jim Watson tiene extras de su proyecto de cabaña. Lechos de jardín donde June ha dibujado sus fotos de flores. Ollie saltó de emoción. ¿Qué pasa con la fontanería y la electricidad y el aislamiento para el invierno? Una cosa a la vez, joven ingeniero. Pero sí, podemos encargarnos de todo eso. El trabajo del primer día se centró en la evaluación y la planificación. Tom enseñó a Caleb y a los gemelos cómo usar un nivel de tránsito para asegurarse de que su cimentación fuera cuadrada y nivelada. Martha coordinó las donaciones de suministros con la eficiencia de alguien que había pasado décadas organizando recaudaciones de fondos escolares. Al anochecer, tenían un plan detallado, una pila de materiales y un cronograma de trabajo que transformaría su oxidada caravana en algo que se acercaba a la colorida visión de June. Pero la verdadera transformación estaba sucediendo dentro del propio Caleb. Cada medida que tomaba, cada cálculo que verificaba, cada decisión estructural que tomaba, se sentía como reclamar piezas de una identidad que había creído perdida para siempre. Sus manos recordaban cómo sostener las herramientas correctamente. Sus ojos verificaban automáticamente la verticalidad y el nivel. Su mente comenzó a visualizar soluciones a los desafíos de construcción con la fluidez de la larga práctica. «¿Sabes lo que estás haciendo?», observó Tom mientras guardaban las herramientas al atardecer. «Solía hacerlo», respondió Caleb. «Ha pasado un tiempo. Es como andar en bicicleta. Habilidades como las tuyas no desaparecen solo porque no las hayas usado últimamente». Esa noche, mientras los gemelos se quedaban dormidos en sus estrechas literas, charlaban emocionados sobre los encofrados de cimentación y el entramado de la cubierta
y todas las maravillosas complejidades de convertir los sueños en realidad. Caleb se sentó en el asiento del conductor que ya no llevaba a ninguna parte, girando el anillo de Sarah entre sus dedos e intentando procesar lo que había sucedido. Por primera vez desde la muerte de Sarah, estaba pensando más allá del mañana, más allá de la próxima semana. La gente hablaba de su proyecto como si fuera permanente, como si la familia Hart perteneciera de nuevo a algún lugar, como si el hogar pudiera ser algo que construyeran en lugar de algo que hubieran perdido. Papi, la voz adormilada de June llegó desde la parte trasera de la caravana. ¿De verdad vamos a tener nuestra propia casa? Parece que sí, cariño. ¿Con un jardín? Con un jardín y un taller para ti. Caleb cerró los ojos, apenas atreviéndose a creer. Y un taller para mí. Bien, murmuró ella, ya medio dormida. A mamá le gustaría eso. Fuera de sus pequeñas ventanas, el camino vacío ya no parecía un camino que no llevaba a ninguna parte. Mañana traerá hormigón y madera, niveles y martillos, y la dulce satisfacción de construir algo que duraría. Por primera vez en 3 años, Caleb Hart iba a despertarse con un propósito que se extendía más allá de la simple supervivencia. Su cinturón de herramientas colgaba de un gancho junto a la puerta, listo para la mañana. Vacío ahora, pero no por mucho tiempo. El diario de June se había convertido en el plano no oficial de su sueño imposible. El pequeño cuaderno en espiral, con su cubierta morada decorada con pegatinas de unicornios, contenía dibujos detallados de habitaciones que aún no existían. Jardines planificados hasta el detalle de las variedades de flores individuales y detalles arquitectónicos que habrían impresionado a diseñadores profesionales. Cada mañana, actualizaba sus dibujos basándose en los descubrimientos del día anterior. Cuando Tom explicó que podían expandir la huella de la caravana con una adición de terraza, June dibujó un porche envolvente con asientos incorporados. Cuando Martha mencionó que la iglesia metodista tenía ventanas adicionales de su renovación, June dibujó ventanales y rincones de lectura. Cuando Ollie calculó que los paneles solares podrían proporcionar suficiente energía para un taller, June diseñó una sala de manualidades donde ella y su padre podrían trabajar en proyectos juntos. El cuaderno había evolucionado de una fantasía infantil a una seria documentación de construcción. Tom lo consultaba a diario traduciendo la visión artística de June en planes de construcción prácticos. Otros voluntarios se reunían a su alrededor mientras ella explicaba sus dibujos, sus rostros serios, mientras consideraban la viabilidad de instalar una claraboya o construir bancales elevados con dimensiones específicas. Tiene un ojo real para el diseño, observó Ellen Rodríguez, quien había venido de la oficina de planificación del condado para discutir los permisos. Estas proporciones son sorprendentemente sofisticadas. June sonrió con orgullo mientras Ellen fotografiaba cada página para su solicitud oficial de construcción. Los dibujé en diferentes momentos, para que papá pudiera ver cómo se vería en cada estación. El proceso de permisos había sido otro pequeño milagro. Ellen había llegado esperando explicar por qué su proyecto era imposible. Sin cimientos permanentes, sin dirección adecuada, sin una clara propiedad del terreno. En cambio, había pasado 2 horas revisando los dibujos de June y los planes de construcción de Tom, emocionándose más con el proyecto con cada página. ¿Sabes lo que estás construyendo aquí?, preguntó Ellen finalmente. Estás construyendo el tipo de lugar por el que la gente pasa y sonríe, el tipo de lugar que hace que todo el pueblo se sienta más esperanzado. Había agilizado sus permisos a través de las oficinas del condado con la determinación de alguien que había estado esperando toda su carrera para aprobar algo genuinamente inspirador. El trabajo en sí había adquirido un ritmo que se sentía casi musical. Cada mañana llegaba un nuevo equipo de voluntarios, algunos habituales como Tom y Martha, otros recién llegados atraídos por la curiosidad y las recomendaciones de boca en boca. Llegaban al amanecer con termos de café y pasteles caseros para el desayuno, transformando su lugar de trabajo en una combinación de zona de construcción y reunión social. Caleb había surgido como el capataz natural del proyecto, su experiencia y autoridad creciendo más fuertes cada día. Las habilidades que había creído enterradas bajo años de dolor y fracaso resultaron estar simplemente latentes, esperando el proyecto adecuado para volver a la vida. Se encontró pensando 3 pasos por delante de nuevo, anticipando problemas antes de que se desarrollaran,
coordinando múltiples equipos de trabajo con la eficiencia que una vez lo había convertido en uno de los capataces más solicitados en su ciudad anterior. «Tienes un don para esto», le dijo Tom una tarde mientras instalaban los cimientos que soportarían su espacio vital ampliado. «¿Alguna vez pensaste en volver a la contratación?» «¿Con qué dinero?», respondió Caleb, pero sin la amargura que habría teñido sus palabras semanas antes. «El dinero no es la única forma de iniciar un negocio. La reputación también funciona. Y después de este proyecto, vas a tener más reputación de la que sabes qué hacer». Los gemelos se habían nombrado a sí mismos documentalistas oficiales del proyecto. June dibujaba informes diarios de progreso, mientras Ollie mantenía registros detallados de materiales, horas de voluntariado e hitos de construcción. Su entusiasmo compartido se había convertido en el motor emocional que impulsaba todo el esfuerzo. Su optimismo contagioso hacía que incluso el trabajo más desafiante pareciera un juego. «Hoy, unimos la estructura de la plataforma a la caravana», anunciaba Ollie cada noche en su cena familiar improvisada. «Mañana empezamos a instalar el subsuelo. Para la próxima semana tendremos un verdadero porche delantero». June añadía detalles artísticos. «La señora Martha trajo muestras de pintura y elegimos sabiduría de salvia para los adornos. Es verde como las cosas que crecen, pero tranquilo como papá cuando está pensando». El proyecto había comenzado al atraer la atención más allá de Cedar Falls. Un reportero del periódico regional había pasado un día fotografiando su trabajo y entrevistando a voluntarios sobre lo que los motivaba a pasar sus fines de semana construyendo el sueño de otra persona. El artículo resultante había provocado donaciones adicionales y consultas de voluntarios de pueblos vecinos. «Proyecto de construcción comunitaria reconstruye más que hogares», decía el titular, acompañado de una foto de June explicando sus dibujos a Tom, mientras Caleb medía la madera en el fondo. Pero el desarrollo más significativo fue cómo su solución temporal se estaba volviendo permanente, de maneras que ninguno de ellos había planeado. Las ruedas de la caravana habían sido retiradas y recicladas correctamente. Los servicios públicos del condado habían instalado conexiones oficiales de electricidad y agua. El servicio postal les había asignado una dirección legítima, 1347 Wildflower Lane, Cedar Falls. «Tenemos una dirección real», anunció June solemnemente cuando se instaló el buzón. «Eso significa que realmente vivimos aquí». El trabajo estaba revelando talentos inesperados en todo su equipo de voluntarios. Martha resultó tener una comprensión intuitiva de los sistemas eléctricos al ayudar a su difunto esposo con proyectos. Jim Watson, el donante de paneles solares, también era un fontanero jubilado que abordó la renovación de su baño con un toque artístico. Incluso adolescentes de la escuela secundaria habían comenzado a aparecer después de clases, ansiosos por aprender habilidades de construcción mientras contribuían a algo significativo. «Es como si todo el pueblo estuviera esperando una razón para trabajar juntos», observó el pastor Williams de la iglesia metodista mientras ayudaba a instalar el aislamiento. «Todos hemos estado tan enfocados en lo que hemos perdido, los trabajos en la fábrica, las familias jóvenes que se mudan, que olvidamos lo que aún tenemos». Caleb entendió el sentimiento. Durante 3 años había estado tan concentrado en lo que su familia había perdido que había dejado de notar lo que aún poseían. La resiliencia de los gemelos, sus propias habilidades y conocimientos, su capacidad de amar y esperar, incluso en las circunstancias más oscuras. Mientras metía a los niños en sus literas esa noche, literas que pronto serían reemplazadas por habitaciones reales en su hogar ampliado, June le mostró la última página de su diario. Este dibujo mostraba su casa terminada rodeada de jardines y llena de gente. Figuras de palitos que representaban a sus amigos voluntarios estaban dispersas por toda la escena, trabajando, riendo y compartiendo comidas alrededor de una gran mesa al aire libre. «¿Así es como crees que se verá cuando terminemos?», preguntó Caleb. «Así es como se ve ahora mismo», respondió June. «Simplemente no podemos verlo todo todavía». Fuera de sus ventanas, los cimientos que habían vertido estaban fraguando a la luz de la luna, sólidos y nivelados, listos para soportar cualquier sueño que tuvieran el coraje de construir sobre ellos. El cinturón de herramientas de Caleb colgaba de un gancho junto a la puerta.
Ya no vacío, sino lleno de herramientas prestadas que empezaban a sentirse como suyas. Mañana traerá más voluntarios, más materiales y más oportunidades para transformar lo imposible en inevitable. Por primera vez desde la muerte de Sarah, estaba empezando a creer que sus hijos podrían tener razón sobre los finales felices. La matriz de paneles solares llegó un martes por la mañana de marzo. 12 rectángulos relucientes de posibilidades atados al camión de plataforma de Jim Watson. Los paneles captaban la luz del sol temprana y la devolvían en destellos brillantes, transformando su lugar de trabajo en algo que parecía más una exhibición de tecnología que el hogar improvisado de una familia desesperada. Estos bebés te darán suficiente jugo para alimentar una pequeña ciudad, anunció Jim con orgullo mientras él y Tom comenzaban a descargar el equipo. Los conseguí a través de un acuerdo de compra a granel cuando estaba instalando mi sistema de cabaña. Han estado en mi garaje desde entonces, esperando el proyecto adecuado. Caleb pasó las manos por la superficie lisa del panel más cercano, maravillándose de cómo algo tan elegante y moderno pronto se integraría en su proyecto de construcción improvisado. Los paneles representaban más que solo independencia eléctrica. Eran una declaración de fe en su futuro, una inversión en permanencia que todavía se sentía casi demasiado buena para creer. «Papá, mira», llamó June desde donde estaba ayudando a Martha a organizar las tareas de voluntariado de ese día. La señora Rosa trajo a Miguel. Una camioneta roja se había detenido junto a su creciente pila de materiales de construcción y una mujer de la edad de Caleb salía del asiento del conductor. Tenía el cabello oscuro recogido en una cola de caballo práctica y ropa de trabajo que sugería que no estaba allí solo para observar. Detrás de ella, un adolescente ya estaba inspeccionando el progreso de su construcción con el ojo crítico de alguien que entendía lo que veía. Rosa Martínez. La mujer se presentó con un firme apretón de manos. Trabajo en la oficina de extensión del condado y mi hijo Miguel ha estado suplicando venir a ayudar desde que leyó sobre su proyecto en el periódico. Miguel dio un paso adelante con la confianza ligeramente incómoda de un joven de 16 años que intenta causar una buena impresión. Estoy estudiando arquitectura sostenible en el colegio comunitario, explicó. Esta integración de la construcción tradicional con sistemas de energía renovable es exactamente lo que hemos estado discutiendo en mi clase de diseño ambiental. En cuestión de minutos, Miguel se había establecido como la nueva persona favorita de los gemelos. Escuchaba las explicaciones de diseño de June con la misma atención seria que Tom mostraba a sus dibujos, y entablaba discusiones detalladas con Ollie sobre cálculos de carga eléctrica y capacidad de almacenamiento de baterías. Lo más importante es que los trataba como iguales en lugar de niños lindos, pidiéndoles sus opiniones sobre decisiones técnicas e incorporando sus ideas en soluciones prácticas. Miguel, muéstrales cómo calcular el ángulo del panel para una exposición invernal óptima, sugirió Rosa mientras se ataba un delantal de trabajo que claramente había tenido mucho uso. ¿Conoces la construcción?, preguntó Caleb. Madre divorciada con una casa construida en 1954, respondió Rosa con una sonrisa irónica. Aprendes rápido cuando la alternativa es pagar precios de contratista por cada pequeña reparación. Rosa encajó en su equipo de trabajo tan naturalmente como si hubiera estado allí desde el principio. Tenía esa combinación particular de competencia y calidez que hacía que todos a su alrededor se sintieran capaces y atendidos. Para el mediodía, estaba coordinando los arreglos del almuerzo mientras ayudaba a Tom a planificar el tendido eléctrico para su instalación solar. Tienen una operación bastante grande aquí, le dijo a Caleb mientras trabajaban juntos para montar el primer conjunto de paneles en su estructura de techo reforzada. Miguel ha estado hablando de ello sin parar durante semanas. Ha crecido más allá de lo que imaginábamos, admitió Caleb. A veces siento que solo estoy tratando de seguir el ritmo del entusiasmo de los demás. Así es como se ve un buen liderazgo. No intentas controlarlo todo. Estás creando espacio para que otras personas contribuyan con su mejor trabajo. El comentario tomó a Caleb por sorpresa. No se había considerado un líder, más bien un beneficiario agradecido de una generosidad sin precedentes. Pero al observar a sus equipos de voluntarios trabajar juntos, se dio cuenta de que Rosa tenía razón. De alguna manera, sin planificación ni intención consciente, se había convertido en la persona a la que todos recurrían en busca de dirección y toma de decisiones. Miguel me recuerda a mí mismo a esa edad,
dijo, observando al adolescente explicar pacientemente conceptos eléctricos a Ollie, ansioso por demostrar su valía, lleno de ideas sobre cómo mejorar las cosas. Necesita buenos modelos a seguir. Su padre no ha estado en la escena durante 3 años, y los adolescentes requieren más orientación de la que están dispuestos a admitir. Había algo en el tono de Rosa que sugería experiencia personal con los desafíos de la monoparentalidad. Caleb se encontró queriendo saber más sobre su historia, pero su conversación fue interrumpida por gritos emocionados de los gemelos. ¡Está funcionando! ¡Está funcionando! June saltaba junto a una pequeña pantalla electrónica que mostraba números verdes que subían constantemente. Estamos produciendo electricidad a partir de la luz del sol. La activación exitosa de su sistema solar se sintió como cruzar un umbral importante. Ya no dependían por completo de fuentes de energía externas. Ya no estaban a merced de las facturas de servicios públicos que no podían pagar. Los paneles proporcionarían suficiente electricidad para luces, electrodomésticos básicos y las herramientas del taller que Caleb comenzaba a soñar con volver a usar. Esa noche, mientras su equipo de voluntarios compartía una cena de confraternidad en mesas improvisadas, hechas con caballetes y contrachapado, Caleb se encontró sentado junto a Rosa mientras los niños demostraban su nueva comprensión de los conceptos de energía renovable a cualquiera que quisiera escuchar. Esto debe ser abrumador a veces, observó Rosa, señalando su concurrida obra. Pasar de la privacidad a que tu vida sea el proyecto favorito de todos. Algunos días, admitió Caleb, pero las alternativas eran peores. Miguel perdió a su padre en un accidente automovilístico cuando tenía 13 años, dijo Rosa en voz baja. Verlo emocionarse construyendo algo positivo. Es lo más involucrado que ha estado con algo desde el funeral. Caleb observó a Miguel mostrando a Ollie cómo revisar las conexiones de los paneles solares, con sus cabezas inclinadas sobre el manual técnico. Es un buen chico. Me recuerda por qué me encantaba ser mentor de aprendices. Solía hacerlo. Antes de que todo se derrumbara, tenía planes, mi propio negocio de contratación, enseñando habilidades de construcción a jóvenes que querían aprender oficios. Sara siempre decía que yo era un maestro natural. ¿Sara era tu esposa? ¿Hace 3 años? ¿Cáncer? Rosa asintió con la comprensión de alguien familiarizado con la pérdida. Lo siento. Debe haber sido increíblemente difícil con 2 niños pequeños. Todavía lo es algunos días, pero este proyecto, tener un propósito de nuevo, usar habilidades que pensé que había perdido, ha sido curativo de maneras que no esperaba. Su conversación fue interrumpida por Martha, que pedía atención desde el centro de su improvisada área de comedor. Tengo un anuncio, dijo, levantando una carta de aspecto oficial. Nuestro proyecto ha sido seleccionado como la historia destacada para la campaña Corazón de la Comunidad, de la Junta de Turismo Estatal. La carta detallaba una propuesta para documentar su proceso de construcción para un video promocional que destacara la cooperación de pueblos pequeños y los enfoques innovadores para la vivienda asequible. La Junta de Turismo ofrecía un modesto estipendio y servicios profesionales de fotografía a cambio del permiso para compartir su historia. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Caleb. Significa, respondió Martha con una sonrisa, que la gente de todo el estado escuchará sobre lo que estamos construyendo aquí, y significa que tendremos documentación oficial de cada paso de este proceso. Mientras sus voluntarios discutían las implicaciones de una publicidad más amplia, Caleb sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Su proyecto se estaba volviendo más grande que las necesidades inmediatas de su familia, transformándose en algo que representaba esperanza y posibilidad para otras familias con dificultades. Rosa le tocó el brazo suavemente. «Estás cambiando más que tus propias vidas», dijo en voz baja. Miguel llegó a casa de su primer día aquí hablando de cómo los problemas pueden convertirse en oportunidades si estás dispuesto a pedir ayuda y trabajar juntos. Esa es una lección que vale la pena difundir. Más tarde esa noche, después de que los voluntarios se habían marchado y los gemelos dormían en sus literas, Caleb se paró en su terraza parcialmente terminada y miró los paneles solares recortados contra las estrellas. Las luces LED alimentadas por su sistema de energía renovable proyectaban un cálido resplandor sobre su sitio de construcción, iluminando la transformación que había ocurrido en solo unas pocas semanas.
Su cinturón de herramientas colgaba de su gancho dentro de la caravana, ahora lleno de herramientas que los voluntarios habían regalado gradualmente en lugar de prestar. Mañana traerá más trabajo, más ayudantes y más progreso incremental hacia el sueño imposible que se estaba convirtiendo en una realidad inevitable. Pero esta noche, por primera vez desde la muerte de Sarah, Caleb Hart se permitió imaginar un futuro que incluía más que la supervivencia. Un futuro que podría incluir clases de taller para adolescentes como Miguel, trabajo de consultoría en otros proyectos de vivienda innovadores, y quizás incluso el tipo de conexión personal que había creído enterrada con su esposa. Los paneles solares zumbaban suavemente en la oscuridad, convirtiendo la luz de las estrellas en energía almacenada que alimentaría las posibilidades de mañana. La caja de recetas de Sarah había sobrevivido a cada mudanza, a cada reducción, a cada decisión desesperada de vender cualquier cosa que pudiera traer unos pocos dólares. La caja de madera, pintada de amarillo con pequeñas flores alrededor de los bordes, había sido una de las pocas herencias de Sarah de su abuela. Dentro, cientos de fichas de cartulina documentaban 3 generaciones de comidas familiares, tradiciones navideñas y el tipo de comida reconfortante que hace que una casa se sienta como un hogar. Rosa descubrió la caja de recetas un jueves por la noche, cuando se ofreció como voluntaria para ayudar a organizar su área de cocina improvisada. El refrigerador alimentado por energía solar finalmente funcionaba de manera constante y su espacio vital ampliado comenzaba a acomodar algo que se acercaba a la preparación normal de comidas. «Oh, Dios mío», respiró Rosa, mientras abría la tapa y veía la cuidadosa caligrafía que documentaba todo, desde el asado de olla dominical de la abuela hasta las famosas galletas con chispas de chocolate de Sarah. «Estos tesoros», explicó Caleb, con la voz ligeramente entrecortada al pronunciar el nombre de su esposa, «June los encontró en una de nuestras cajas de almacenamiento. No he podido revisarlos desde que murió. Demasiados recuerdos. Buenos recuerdos, sin embargo. Los mejores recuerdos. A Sarah le encantaba alimentar a la gente. Cada festividad, cada cumpleaños, cada excusa para reunir a amigos y familiares alrededor de nuestra mesa». Rosa sacó una tarjeta al azar. «Pollo y dumplings reconfortantes, rinde para 8-10. Perfecto para comidas compartidas de la iglesia o cuando los vecinos necesitan cuidado». Los ingredientes estaban listados con la pulcra caligrafía de Sarah, seguidos de instrucciones detalladas y una nota al margen. «Añadir amor extra al preparar para alguien que está sufriendo. ¿Le importaría si intentara hacer algunas de estas?», preguntó Rosa con cautela. «Miguel ha estado ayudando mucho aquí, y me encantaría contribuir con algo más que mis terribles habilidades para hacer sándwiches». Caleb dudó. Ver a otra persona preparar las recetas de Sarah se sentía como una forma de traición, pero también se sentía como una forma de honrar su memoria. «A ella le habría gustado eso», dijo finalmente. Sarah siempre creyó que la comida era la forma de mostrarle a la gente que importaban. Ese sábado, Rosa llegó con bolsas de supermercado y la determinación de recrear los famosos panqueques de Sarah para el desayuno del sábado. Los gemelos se acercaron al fogón improvisado como discípulos ansiosos, mientras ella medía los ingredientes según las precisas instrucciones de Sarah. «Mamá siempre los hacía con forma de animales», ofreció June con amabilidad. «Los míos solían ser mariposas, y a Ollie le gustaban los dinosaurios». «Creo que puedo con los panqueques de mariposa», dijo Rosa con una sonrisa. «Miguel, tú te encargas de las formas de dinosaurio». La mañana se transformó en algo mágico. Los panqueques de Rosa no eran exactamente idénticos a los de Sarah. Añadió un toque de vainilla que la receta de Sarah no pedía, y las alas de sus mariposas eran más artísticas que anatómicamente correctas, pero llevaban la misma calidez, la misma sensación de cuidado hecha comestible. Caleb observó desde el umbral cómo sus hijos reían durante el desayuno, con jarabe en la cara y alegría en sus voces, y sintió que algo dentro de su pecho comenzaba a desatarse. Durante 3 años había sido el único guardián de las tradiciones de su familia. El único que recordaba cómo Sarah había hecho especiales las fiestas y memorables los días ordinarios. Que Rosa lo ayudara a cargar con esa carga se sintió como compartir un peso que no se había dado cuenta de que le estaba rompiendo la espalda. «Estos son casi exactamente como los de mamá», anunció June con la autoridad de una crítica culinaria de 10 años, «pero diferentes, en el buen sentido».
¿Diferentes cómo?, preguntó Rosa. Los de mamá sabían a recordar, los tuyos saben a esperar. La observación fue tan profunda que los adultos se quedaron en silencio, sorprendidos por la sabiduría que los niños a veces poseen sin intentarlo. Durante las semanas siguientes, Rosa se convirtió en una presencia habitual en su mesa de comedor, que había evolucionado del pequeño rincón de la caravana a una zona de comedor adecuada bajo su estructura de techo ampliada. Llegaba casi todas las noches después del trabajo con ingredientes de la caja de recetas de Sarah, convirtiendo su sitio de construcción en una cocina aromática que atraía a los voluntarios a quedarse mucho después de que terminara el trabajo del día. Miguel se había convertido esencialmente en un hermano mayor para los gemelos, enseñándoles matemáticas avanzadas mientras ellos lo ayudaban con sus tareas del colegio comunitario sobre arquitectura sostenible. Su proyecto se había convertido en su pieza final de portafolio, una aplicación en el mundo real de los principios de construcción ecológica que le estaba ganando el reconocimiento de profesores y posibles empleadores. A Miguel le han ofrecido una pasantía en una empresa de arquitectura en la ciudad, mencionó Rosa una noche mientras ella y Caleb limpiaban después de la cena. A tiempo completo este verano, a tiempo parcial durante su último año. Eso es maravilloso, respondió Caleb, aunque sintió un pinchazo de pérdida al pensar en perder a su joven protegido. Él no quiere aceptarla. Dice que prefiere quedarse aquí y ayudar a terminar este proyecto. Quizás iniciar su propia empresa de construcción sostenible en Cedar Falls. Cedar Falls no es precisamente un hervidero de oportunidades de construcción. Quizás todavía no, pero mira lo que has empezado aquí. Este proyecto hace que la gente hable de vivienda asequible, energía renovable, cooperación comunitaria. Miguel cree que Cedar Falls podría convertirse en un modelo para otras ciudades rurales que buscan enfoques de desarrollo sostenible. La conversación fue interrumpida por gritos emocionados de los gemelos, que habían estado ayudando a Miguel a instalar la última ventana en lo que se convertiría en su nueva sala de estar. La ventana era otra donación, un hermoso ventanal con asientos incorporados que había sido retirado de la renovación de una casa histórica en el centro. «Papá, ven a ver», llamó June. «Puedes ver todo el valle desde aquí». A través de la nueva ventana, su vista se extendía a través de colinas ondulantes salpicadas de granjas y cortavientos. En la distancia, las luces de Cedar Falls centelleaban como estrellas terrestres, y en algún lugar más allá, la carretera que los había traído hasta aquí continuaba hacia destinos que ya no necesitaban alcanzar. «Es perfecto», dijo Caleb, acomodándose en el asiento de la ventana junto a su hija. «Mira lo que puedo ver desde mi rincón de lectura», continuó June, señalando varios puntos de referencia que había memorizado durante su proceso de construcción. La casa de la señora Martha, la iglesia de donde vino nuestra madera, la tienda de paneles solares donde trabaja el señor Jim. Puedes ver a toda la comunidad que nos ayudó, añadió Ollie, desde donde estaba organizando las herramientas para el trabajo del día siguiente. Rosa se unió a ellos en la ventana, sentándose al otro lado de Caleb, con la naturalidad que se había desarrollado entre ellos durante semanas de comidas compartidas y trabajo colaborativo. «¿Qué ves cuando miras ahí?», preguntó en voz baja. Caleb consideró seriamente la pregunta. Hace 3 meses, solo habría visto un paisaje desconocido, un lugar donde habían quedado varados por circunstancias fuera de su control. Ahora veía el hogar de formas que no tenían nada que ver con la propiedad o las direcciones permanentes. «Veo posibilidades», dijo finalmente. «Veo gente que decidió invertir en nuestra familia cuando no tenían ninguna razón para confiar en que valíamos la pena el esfuerzo». Miguel ve lo mismo. Cree que podrías enseñar a otros jóvenes las habilidades que has compartido con él. Quizás iniciar algún tipo de programa de oficios conectado con el colegio comunitario. También he estado pensando en eso. Hay algo poderoso en trabajar con las manos, crear algo útil y hermoso a partir de materias primas. Los niños de hoy no tienen muchas oportunidades de experimentar esa satisfacción. Serías bueno en eso. Miguel dice, explicas las cosas de tal manera que los conceptos complicados parecen manejables. Esa noche, después de que Rosa y Miguel se hubieran marchado y los gemelos dormían en sus literas, Caleb se sentó en la mesa del comedor con la caja de recetas de Sarah abierta ante él. Sacó tarjeta tras tarjeta,
leyendo las notas de su esposa y recordando las comidas que habían compartido, los amigos a los que habían alimentado, las celebraciones que habían organizado en su antigua vida. Pero en lugar de la tristeza aplastante que lo había abrumado durante 3 años, sintió algo que se acercaba a la paz. Las recetas de Sarah se estaban preparando de nuevo, alimentando a nuevos amigos y creando nuevos recuerdos. Su legado estaba vivo de maneras que honraban el pasado mientras abrazaban el futuro. Rosa había dejado un lote de pan fresco hecho con la receta dominical de Sarah, junto con un frasco de mermelada casera que acompañaría el desayuno de mañana. El regalo era práctico y considerado en igual medida, exactamente el tipo de gesto que la propia Sarah habría hecho por una familia que pasaba por momentos difíciles. Fuera de sus ventanas, los paneles solares continuaban su trabajo silencioso de convertir la oscuridad en energía almacenada. Por la mañana sus baterías estarían completamente cargadas y listas para impulsar otro día de progreso hacia cualquier futuro que tuvieran el coraje de construir. Caleb cerró suavemente la caja de recetas y se preparó para dormir, pero no sin antes dejar los ingredientes para la cena de mañana. Rosa venía a ayudar a instalar los nuevos accesorios de su baño, y él quería sorprenderla preparando una de las recetas de Sarah él mismo, un pequeño gesto de gratitud que también podría ser una invitación a algo más. Los documentos legales llegaron un lunes por la mañana a finales de abril, entregados por un hombre con un traje caro que parecía tan fuera de lugar en su zona de construcción como un pingüino en un jardín de flores. Harrison Cole se presentó con la sonrisa practicada de alguien acostumbrado a dar malas noticias, manteniendo una negación plausible sobre su papel en la creación de los problemas que estaba resolviendo. «Magnífico trabajo el que están haciendo aquí», dijo Cole, sus ojos recorriendo su hogar casi terminado con la mirada calculadora de alguien que evalúa el valor de la propiedad. Realmente impresionante lo que una comunidad puede lograr cuando se lo propone. Caleb aceptó el sobre de Manila con manos que se habían vuelto firmes por semanas de trabajo de construcción, pero su estómago se encogió al leer el membrete oficial. Aviso de desarrollo de propiedad y reubicación requerida. «No entiendo», dijo, su voz apenas un susurro. «Consultamos con el condado. Esta tierra no está zonificada para desarrollo comercial». «La zonificación puede cambiar», respondió Cole con suavidad. «Mallory Development Corporation ha estado trabajando con los comisionados del condado durante más de un año para rezonificar toda esta área para desarrollo comercial de uso mixto, centro comercial, restaurantes, quizás un pequeño hotel para viajeros que pasan por la autopista 34. Los gemelos salieron de su casa, porque eso era lo que se había convertido. Una casa de verdad con habitaciones de verdad y ventanas de verdad que daban a jardines de verdad, atraídos por el sonido de voces desconocidas. June llevaba su diario como siempre, mientras Ollie sostenía una carpeta con especificaciones técnicas para su sistema de energía solar. «¿Papi?», preguntó June de inmediato, sintiendo la tensión en el aire. «¿Está todo bien?». La expresión de Cole se suavizó marginalmente al mirar a los niños. «Lo siento, chicos, lo siento mucho. Pero a veces el progreso requiere decisiones difíciles. La buena noticia es que Mallory Development está dispuesta a ofrecer a su familia un generoso paquete de reubicación, suficiente dinero para que se instalen en un lugar más adecuado para una residencia a largo plazo». «¿Más adecuado?». La voz de Ollie se quebró de indignación. «Hemos estado haciendo este lugar adecuado. Tenemos energía solar y recolección de agua de lluvia y cimientos adecuados para una instalación permanente». «Estoy seguro de que sí, hijo. Y es un trabajo impresionante para una solución temporal. Pero esta ubicación será el sitio de un centro comercial de Cedar Falls que traerá empleos e ingresos fiscales a todo el condado». Caleb se obligó a leer los documentos legales, aunque las palabras nadaban ante sus ojos como letras dispersadas por un fuerte viento. Permisos de desarrollo aprobados. Estudios de impacto ambiental completados. Cronograma de construcción que comienza en 60 días. Todos los residentes actuales deben desalojar las instalaciones. «¿60 días?», repitió entumecido. «Eso es bastante generoso en realidad. El período de aviso estándar es de 30 días. Pero reconocemos las circunstancias únicas aquí». «¿Circunstancias únicas?». La voz de Tom Bradley llevaba el tipo de ira tranquila que era más peligrosa que gritar.
Había llegado para su sesión de trabajo diaria para encontrar que su celebración se convertía en un velorio. ¿Qué tiene de único una familia que construye un hogar con el apoyo de la comunidad? Señor Bradley, ¿verdad? Cole obviamente había investigado. Carpintero local, miembro del equipo de voluntarios. Entiendo su inversión emocional en este proyecto, pero la realidad legal es bastante clara. Esta tierra fue comprada por Mallory Development Corporation hace 6 meses, y nuestros permisos de desarrollo están debidamente archivados y aprobados. El sedán de Martha Henley se detuvo detrás del BMW de Cole, seguido por la camioneta de Rosa. En cuestión de minutos, su sitio de construcción se llenó de personas que habían invertido su tiempo, dinero y esperanza en el sueño imposible de la familia Hart. El ambiente cambió del optimismo del lunes por la mañana a algo parecido a un velorio. ¿Cómo es posible?, preguntó Martha después de leer los documentos legales. Revisamos los registros de propiedad. Esta tierra figuraba como disponible para compra por particulares. ¿Disponible? Sí, pero Mallory Development hizo una oferta superior a través de una corporación subsidiaria. Todo perfectamente legal, todo debidamente documentado. Rosa estudiaba el cronograma de desarrollo con la cuidadosa atención de alguien que entendía los procesos burocráticos. Estos permisos tienen fecha de hace 6 semanas, observó. El estudio de impacto ambiental tiene fecha de 2 meses antes. Ustedes han estado planeando este desarrollo desde antes de que la familia Hart llegara a Cedar Falls. El desarrollo comercial lleva tiempo, señorita Martínez. Estoy seguro de que lo entiende por su trabajo en la oficina de extensión del condado. Lo que entiendo, respondió Rosa con frialdad, es que alguien ha tenido mucha paciencia esperando el momento adecuado para soltar esta sorpresa. Miguel había estado fotografiando los documentos legales con su teléfono, su expresión cada vez más preocupada con cada página. Papá, dijo en voz baja, algunas de estas solicitudes de permiso hacen referencia a mejoras ya existentes en la propiedad, instalaciones solares, trabajos de cimentación, conexiones de servicios públicos. La implicación golpeó a todos a la vez. Mallory Development no solo había estado planeando desalojar a la familia Hart, habían estado contando con el trabajo voluntario de la comunidad para aumentar el valor de la propiedad antes de tomar posesión. Nos han estado observando trabajar, dijo Caleb, con la voz plana por la comprensión. Todo este tiempo, nos han estado observando mejorar su propiedad gratis. La máscara profesional de Cole se deslizó ligeramente. Señor Hart, quiero que entienda que mi empresa no les guarda rencor. Esto es simplemente un negocio. El paquete de reubicación que ofrecemos es bastante justo. Suficiente dinero para comprar una casa en el pueblo, ayuda con los gastos de mudanza, incluso un pequeño bono por las mejoras que han hecho aquí. Mejoras que hicimos en nuestra casa, dijo June, su voz pequeña pero decidida. Esta es nuestra casa, cariño. Sé que esto es difícil de entender. Lo entiendo perfectamente, interrumpió June con sorprendente firmeza. Quieren robar nuestra casa para construir un centro comercial donde antes vivían familias. El silencio que siguió fue roto por el sonido de más vehículos que llegaban. La noticia se estaba extendiendo por Cedar Falls con la velocidad que solo los pueblos pequeños pueden alcanzar cuando algo amenaza a uno de los suyos. Para el mediodía, su propiedad estaba llena de personas que habían invertido sus corazones en un proyecto que aparentemente les estaba siendo arrebatado de las narices. El pastor Williams llegó con un termo de café y una expresión sombría. Ellen Rodríguez llegó con copias de las regulaciones de zonificación originales y una creciente lista de preguntas sobre los procedimientos de permisos. Incluso adolescentes de la escuela secundaria se presentaron, habiendo oído hablar de la crisis a través de redes sociales que conectaban más rápido que cualquier sistema de comunicación oficial. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Caleb a Tom, quien había estado haciendo llamadas telefónicas y consultando con personas que entendían los procesos legales mejor que las técnicas de construcción. Legalmente, no muchas. Los permisos parecen estar debidamente presentados y la Corporación de Desarrollo tiene la propiedad legítima de la propiedad. ¿Qué pasa con la ilegalidad?, preguntó una voz desde la parte trasera de la multitud. Todos se volvieron para ver a Jim Watson, el tranquilo donante de paneles solares que rara vez hablaba en sus reuniones comunitarias. Jim, comenzó Tom. No estoy hablando de quebrantar leyes, aclaró Jim.
Estoy hablando de luchar contra esto a través de todos los canales legales disponibles. Desafíos ambientales, procesos de revisión de permisos, estudios de impacto comunitario, haciendo que este desarrollo sea tan caro y lento que Mallory Corporation decida que no vale la pena el esfuerzo. Eso podría llevar años, señaló Cole, y en última instancia, el resultado legal sería el mismo. Quizás, dijo Martha pensativamente, pero también nos daría tiempo para explorar otras opciones. Recaudación de fondos para comprar la propiedad nosotros mismos, presión política sobre los comisionados del condado, atención mediática que podría hacer que este desarrollo sea menos atractivo para los inversores. Rosa asintió lentamente. La Junta de Turismo ya está presentando este proyecto en su campaña de desarrollo comunitario. La publicidad negativa sobre una corporación que destruye una conmovedora historia de éxito comunitario podría no ser el tipo de atención que quieren. ¿Está amenazando a mi cliente con publicidad negativa?, preguntó Cole. Estamos discutiendo nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión y participación cívica, respondió el pastor Williams con suavidad. Creo que eso sigue siendo legal en este condado. Mientras su improvisada reunión comunitaria continuaba hasta la tarde, Caleb sintió el peso de las expectativas de todos posarse sobre sus hombros. La decisión de luchar o aceptar el paquete de reubicación sería en última instancia suya, pero las consecuencias afectarían a todos los que habían invertido en su sueño compartido. Esa noche, cuando la multitud finalmente se dispersó y su familia se sentó alrededor de la mesa del comedor, la mesa que Rosa les había ayudado a construir con madera donada por la iglesia metodista, Caleb extendió los documentos legales para una última revisión. «Papi», preguntó Ollie en voz baja, «¿vamos a luchar?» Caleb miró alrededor de su hermosa casa, casi terminada. Paneles solares en el techo, jardines plantados y comenzando a florecer, habitaciones que habían sido diseñadas según sus necesidades y sueños específicos. Cada tabla y clavo representaba el regalo de tiempo y esperanza de alguien. «No lo sé, hijo. Esto ya no es solo nuestra lucha. Es algo más grande que nuestra familia». June abrió su diario en una página nueva y comenzó a dibujar. Esta vez no eran planos para su casa, sino dibujos de todas las personas que les habían ayudado a construirla. Martha y Tom, y Rosa y Miguel, y docenas de otros que habían elegido creer que los sueños imposibles podían convertirse en realidades inevitables. «Entonces será mejor que nos aseguremos de ganar», dijo simplemente. Fuera de sus ventanas, los paneles solares continuaron su trabajo de transformar la luz del sol en energía almacenada. Pero dentro de su hogar se estaba gestando un tipo de energía completamente diferente. La determinación de una comunidad que había redescubierto lo que significaba luchar por algo que valía la pena salvar. La petición comenzó como una sola hoja de papel que Martha Henley llevó de puerta en puerta por Cedar Falls, pero creció hasta parecer un pergamino medieval a medida que más y más residentes añadían sus firmas. Al final de la primera semana, había reunido más de 300 nombres apoyando el derecho de la familia Hart a permanecer en su propiedad. Al final de la segunda semana, ese número se había duplicado a medida que la noticia se extendía a los pueblos vecinos y a antiguos residentes de Cedar Falls que se habían mudado pero que aún se preocupaban por su ciudad natal. «Miren esto», anunció Martha en su reunión comunitaria de emergencia en el salón de la iglesia metodista. Desenrolló la petición en 2 mesas, revelando página tras página de firmas, direcciones y comentarios personales. La señora Henderson del asilo de ancianos la firmó. La familia Patel, que se mudó a la ciudad el año pasado, regresó solo para añadir sus nombres. Incluso los adolescentes que aún no pueden votar, quisieron firmar como testigos de lo que han visto suceder aquí. Caleb se paró al frente de la sala, todavía incómodo con el papel de líder comunitario que las circunstancias le habían impuesto. 57 personas se habían reunido un jueves por la noche para discutir la estrategia legal, las posibilidades de recaudación de fondos y la logística de luchar contra una corporación de desarrollo que tenía significativamente más recursos que los voluntarios de un pueblo rural. Ellen Rodríguez ha estado investigando el proceso de permisos, anunció Caleb, señalando a la funcionaria de planificación del condado que se había convertido en un miembro no oficial de su equipo. «Dígales lo que encontró»,
Ellen se puso de pie con la confianza de alguien que había pasado años navegando por sistemas burocráticos. La buena noticia es que los permisos de Mallory Development tienen algunos problemas técnicos que podrían ser motivo de impugnación. El estudio de impacto ambiental se realizó durante los meses de invierno, cuando la actividad de la vida silvestre está en su punto más bajo. El estudio de tráfico no tiene en cuenta las rutas de autobuses escolares que se verían afectadas por el desarrollo comercial. Y las sesiones de aportación de la comunidad se llevaron a cabo en horarios y lugares que dificultaban la asistencia de las familias trabajadoras. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, preguntó Tom Bradley. Significa que tenemos motivos legítimos para solicitar una revisión de permisos. Si podemos demostrar que el proceso de aprobación fue defectuoso, podríamos retrasar o detener el desarrollo mientras se abordan los problemas. Rosa levantó la mano desde donde estaba sentada con Miguel en la tercera fila. ¿Qué pasa con la compra del terreno nosotros mismos? ¿Alguien ha calculado lo que costaría? Jim Watson se levantó de la parte trasera de la sala. He estado haciendo algunas llamadas a profesionales de bienes raíces y a oficiales de préstamos bancarios. Basado en ventas comparables recientes, estamos hablando de aproximadamente $400,000 para comprar la propiedad a valor de mercado justo. El número se posó sobre la habitación como una manta fría. $400,000 era más dinero del que la mayoría de estas familias veían en varios años, mucho menos disponible para una compra colectiva. Eso es imposible, murmuró alguien desde el centro de la habitación. Quizás no, dijo Martha pensativa. Si lo dividimos en piezas manejables, 50 familias contribuyendo $8,000 cada una, o 100 familias contribuyendo $4,000 cada una. La mayoría de las familias en Cedar Falls no tienen $4,000 en ahorros, señaló el pastor Williams con suavidad. Entonces encontramos otras formas. Eventos de recaudación de fondos, campañas de crowdfunding en línea, contactar a organizaciones que apoyan iniciativas de vivienda asequible. Miguel se puso de pie, su voz adolescente con sorprendente autoridad. He estado investigando plataformas de crowdfunding que se especializan en proyectos de desarrollo comunitario. Historias como la nuestra, familias trabajando juntas para crear soluciones de vivienda innovadoras. Obtienen mucha atención y apoyo de personas de todo el país. ¿De cuánta atención estamos hablando?, preguntó Caleb. Potencialmente cientos de miles de dólares si la campaña se vuelve viral. Hay precedentes. Comunidades que han recaudado suficiente dinero para comprar tierras amenazadas. Familias que han financiado proyectos de construcción sostenible. Grupos que han salvado propiedades históricas de la demolición. La habitación comenzó a zumbar con la conversación mientras la gente discutía posibilidades que no habían considerado antes. La recaudación de fondos en línea era un territorio desconocido para la mayoría de los residentes mayores, pero los voluntarios más jóvenes ya estaban sacando sus teléfonos e investigando campañas exitosas. Hay algo más que debemos considerar, dijo Rosa, su voz interrumpiendo el emocionado parloteo. Harrison Cole no va a esperar pacientemente mientras organizamos desafíos legales y campañas de recaudación de fondos. Las corporaciones de desarrollo tienen abogados cuyo trabajo es precisamente prevenir este tipo de resistencia comunitaria. Como si fuera invocada por sus palabras, el teléfono de Ellen vibró con un mensaje de texto urgente. Lo leyó rápidamente, su expresión cada vez más preocupada. Mallory Development ha presentado una moción para acelerar el proceso de desalojo. En lugar de 60 días, la familia Hart ahora tiene 30 días para desalojar la propiedad. El salón de usos múltiples se quedó en silencio, excepto por las oraciones susurradas que siempre parecían surgir del pastor Williams en momentos de crisis. 30 días, repitió Caleb, su voz con incredulidad. Se pone peor, continuó Ellen. También están solicitando una orden judicial contra cualquier construcción o mejora adicional a la propiedad. Con efecto inmediato, todo el trabajo en la casa debe detenerse. June, que había estado dibujando en silencio en su diario durante toda la reunión, de repente se subió a su silla para que todos pudieran verla. Disculpen, dijo con la cortés firmeza que usan los niños de 10 años cuando los adultos son particularmente obtusos. Tengo algo que decir. La sala se volvió hacia ella con la atención que los niños inspiran cuando deciden hablar en reuniones de adultos. Todos están hablando de dinero y abogados y permisos, continuó June, pero nadie habla de lo más importante.
¿Qué es lo más importante, cariño?, preguntó Martha suavemente. Esto ya no se trata solo de nuestra casa. Se trata de si la gente puede elegir lo que sucede en sus propias comunidades. La compañía del señor Cole quiere construir tiendas donde viven las familias, porque creen que las tiendas son más importantes que las familias. Si les dejamos hacer eso aquí, también lo harán en otros lugares. La simplicidad de su análisis cortó todas las complejidades legales y los cálculos financieros. Se trataba de algo más que la propiedad o los derechos de desarrollo. Se trataba del tipo de comunidad que Cedar Falls quería ser. June tiene razón, dijo una voz desde la parte trasera de la sala. Esto se trata de quién decide lo que importa. Se trata de si una corporación de fuera de nuestro pueblo puede anular las decisiones que nuestra comunidad toma en conjunto, añadió otra voz. Caleb sintió que la energía en la sala cambiaba de una incertidumbre ansiosa a una determinación resuelta. Los desafíos legales y financieros seguían siendo abrumadores, pero su hija les había recordado a todos por qué realmente estaban luchando. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó a la sala. Luchamos, dijo Tom simplemente. Todos nosotros, con todas las herramientas que tenemos. Ellen, tú coordinas los desafíos legales, anunció Martha, tomando las riendas con la autoridad de alguien que había organizado campañas exitosas en juntas escolares. Rosa, tú y Miguel trabajen en la recaudación de fondos en línea, Pastor Williams. Necesitamos que las iglesias se involucren, no solo la metodista, sino todas las denominaciones. Jim, ¿puedes encargarte de las comunicaciones con los medios de comunicación? La sala estalló en actividad mientras la gente se ofrecía como voluntaria para tareas específicas, intercambiaba números de teléfono y comenzaba a planificar una campaña de resistencia que pondría a prueba todo lo que habían aprendido sobre la cooperación comunitaria. ¿Qué hay de nosotros?, preguntó Ollie a su padre, mientras la reunión comenzaba a dividirse en grupos de planificación más pequeños. Seguimos construyendo, respondió Caleb. Injunción o no injunción. Terminamos lo que empezamos. Si quieren detenernos, tendrán que arrestarnos. ¿Nos arrestarán?, preguntó June con más curiosidad que miedo. No creo que lleguemos a eso, pero si lo hacemos, lo enfrentaremos juntos. Esa noche, mientras sus voluntarios se marchaban y los gemelos se preparaban para dormir en su casa casi terminada, Caleb se paró en su terraza y miró hacia Cedar Falls. Las luces del pueblo titilaban en la distancia, cada una representando una familia que había elegido invertir en su éxito. Mañana traerá escritos legales y campañas de recaudación de fondos, entrevistas con los medios y desafíos de permisos. Pero esta noche sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Sarah, la certeza absoluta de que estaba exactamente donde debía estar, luchando por las razones correctas, con las personas adecuadas a su lado. La petición estaba enrollada en su mesa de comedor. Sus cientos de firmas representaban una comunidad que había redescubierto su propio poder. Harrison Cole y Mallory Development Corporation estaban a punto de aprender lo que sucedía cuando se amenazaba algo que todo un pueblo había decidido que valía la pena proteger. El medallón de Sarah había estado guardado en el cajón de la cómoda de Caleb durante 3 años. Demasiado doloroso para mirar, pero demasiado precioso para desechar. La delicada cadena de oro sostenía un colgante ovalado que se abría para revelar una pequeña fotografía de los gemelos cuando eran bebés, sus rostros apenas visibles en el diminuto marco. Sarah lo había usado todos los días durante su matrimonio, tocándolo distraídamente cuando pensaba o se preocupaba, como si sacara fuerzas del recordatorio físico de lo que más importaba. La mañana de la audiencia, Caleb levantó el medallón de su lugar de descanso y lo sostuvo a la luz temprana del sol que se filtraba por la ventana de su dormitorio. El oro atrapó la luz y la devolvió en pequeños destellos, así como la sonrisa de Sarah una vez había iluminado sus momentos más oscuros. «Papi», June apareció en el umbral, ya vestida con su mejor ropa para su día en la corte. «¿Qué es eso?» «Esto pertenecía a tu madre», dijo Caleb suavemente. «Lo usaba todos los días para recordarse cuánto te quería a ti y a Ollie». June se acercó lentamente, sus ojos muy abiertos de reconocimiento. «Recuerdo que me dejaba abrirlo y mirar nuestras fotos de bebé». Caleb abrochó la cadena alrededor del cuello de su hija. El medallón se posó en su corazón con el peso del legado y el amor. «Quiero que lo uses hoy para tener valor, pero es de mamá. Y ahora es tuyo. Ella querría que lo tuvieras».
especialmente hoy que estamos luchando por el futuro de nuestra familia. El juzgado de la sede del condado era un imponente edificio de ladrillo que había sido construido en tiempos más optimistas, cuando Cedar Falls y sus comunidades vecinas esperaban un crecimiento constante en lugar de un lento declive. A las 8:00 de la mañana, el estacionamiento estaba lleno de autos con matrículas de Cedar Falls y las escaleras del juzgado estaban atestadas de partidarios que llevaban carteles que decían «Comunidad sobre corporación y las familias primero». Dentro, la sala del tribunal estaba abarrotada más allá de su capacidad. La jueza Patricia Chris, una mujer de unos 60 años que había presidido esas salas durante 2 décadas, examinó a la multitud con la paciencia de alguien acostumbrado a las emociones fuertes en los procedimientos legales. Esta es una audiencia sobre Mallory Development Corporation versus la residencia de la familia Hart, en relación con los derechos de desarrollo de la propiedad y el estado de residencia, anunció la jueza Chris. Quiero recordar a todos que esto es una sala de tribunal, no una reunión municipal. Se mantendrá el orden. Harrison Cole se sentó en la mesa del demandante con otros 2 abogados, sus caros trajes y maletines de cuero, creando una impresión de poder corporativo y sofisticación legal. Al otro lado del pasillo, Caleb se sentó con Ellen Rodríguez y un abogado voluntario llamado David Kim, quien había ofrecido sus servicios después de leer sobre su caso en el periódico regional. Los gemelos se sentaron en la primera fila de la galería. June aferraba su diario, mientras Ollie sostenía una carpeta que contenía especificaciones técnicas para su sistema de energía solar. Detrás de ellos, todo el equipo de voluntarios que había construido su casa esperaba escuchar si su esfuerzo colectivo sería preservado o destruido. Señor Cole, puede presentar su caso, dijo la jueza Hendrick. Cole se puso de pie con confianza practicada. Su declaración de apertura sentando las bases legales para la posición de Mallory Development. Su señoría, este es un asunto sencillo de derechos de propiedad y procedimientos legales de desarrollo. Mi cliente adquirió esta propiedad a través de los canales adecuados. Obtuvo todos los permisos necesarios a través de las agencias gubernamentales apropiadas y ha seguido todos los procedimientos requeridos para el desarrollo comercial. Presentó documentos, aprobaciones de permisos y estudios ambientales con la eficiencia metódica de alguien acostumbrado a ganar a través de una preparación superior y recursos legales. La familia Hart, aunque comprensiva en sus circunstancias, no tiene capacidad legal para permanecer en una propiedad que no posee. Además, sus mejoras no autorizadas a la propiedad, aunque bien intencionadas, se completaron sin los permisos adecuados y en violación del cronograma de desarrollo que ya estaba aprobado cuando llegaron. Señor Kim, su respuesta. David Kim se puso de pie con la tranquila confianza de alguien que había pasado años luchando por los desvalidos. Su señoría, si bien la propiedad legal de esta propiedad no está en disputa, la forma en que se obtuvieron estos permisos de desarrollo plantea serias preguntas sobre el debido proceso y la participación comunitaria. Llamó a Ellen Rodríguez como su primera testigo. Su testimonio detalló las irregularidades en el proceso de aprobación de permisos que habían permitido a Mallory Development acelerar su proyecto sin una revisión comunitaria adecuada. El estudio de impacto ambiental se realizó durante los meses de enero y febrero, explicó Ellen, cuando la mayoría de las especies de vida silvestre están inactivas o han migrado a otro lugar. Un estudio adecuado habría incluido observaciones durante los meses de primavera y verano, cuando la actividad biológica está en su punto máximo. Además, continuó, las sesiones de aportación de la comunidad se programaron durante las tardes de los días laborables, cuando la mayoría de los residentes que trabajaban no podían asistir. El proceso fue técnicamente legal, pero fue diseñado para minimizar la participación pública en lugar de fomentarla. Cole objetó repetidamente durante el testimonio de Ellen, argumentando que el cumplimiento técnico de los requisitos legales era suficiente, independientemente de la accesibilidad práctica. La jueza Hendricks sostuvo la mayoría de sus objeciones, pero permitió que Ellen completara su análisis del proceso de aprobación defectuoso. Tom Bradley testificó a continuación, describiendo la calidad profesional del trabajo de construcción y la innovadora integración de tecnología sostenible que había transformado el refugio temporal de la familia Hart en un modelo de innovación
en vivienda asequible. Esto no es solo una familia construyendo un lugar para vivir, explicó Tom al juez. Esto es una comunidad creando un proyecto de demostración que podría influir en la política de vivienda en toda la región. La integración solar, los materiales sostenibles, el modelo de mano de obra voluntaria. Estas innovaciones han atraído la atención de firmas de arquitectura y organizaciones ambientales de todo el estado. Señor Bradley, interrumpió Cole durante el contrainterrogatorio, independientemente de la calidad de la construcción, se realizó este trabajo con los permisos de construcción adecuados. Los permisos se obtuvieron retroactivamente a medida que se desarrollaba el proyecto. Entonces, la respuesta es no. El trabajo se realizó ilegalmente. El trabajo se realizó con el apoyo de la comunidad y la supervisión profesional sin permisos. Ilegalmente. La jueza Chris sostuvo el punto de Cole, pero el testimonio de Tom había establecido la importancia más amplia de lo que estaba siendo amenazado. Cuando Caleb fue llamado a testificar, se acercó al estrado de los testigos con manos que temblaban ligeramente, a pesar de semanas de trabajo físico que las habían estabilizado para todo lo demás. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras ponía su mano sobre la Biblia y juraba decir la verdad sobre los eventos que habían transformado la vida de su familia. Señor Hart, comenzó David Kim, por favor, cuente al tribunal sobre el viaje de su familia a Cedar Falls. La voz de Caleb comenzó en voz baja, pero se hizo más fuerte a medida que describía las facturas médicas que habían destruido sus ahorros, la pérdida de empleo que había llevado a la ejecución hipotecaria, la búsqueda desesperada de refugio que los había llevado a un lote abandonado donde su caravana finalmente se había averiado. No estábamos buscando caridad, explicó. Solo estábamos tratando de sobrevivir hasta que pudiera encontrar un trabajo estable y volver a ponernos de pie. Los letreros de los niños. Esa fue su idea, no mía. Me avergonzaba que necesitáramos ayuda. ¿Y qué pasó cuando la comunidad respondió a esos letreros? Nos dieron más que ayuda. Nos dieron un propósito. Por primera vez desde que murió mi esposa, tuve un trabajo significativo que hacer. Mis hijos tenían un hogar estable y adultos que creían en su potencial. Nos convertimos en parte de algo más grande que nuestra familia individual. El contrainterrogatorio de Cole fue breve pero incisivo. Señor Hart, ¿tenía permiso para ocupar esta propiedad? No, señor. ¿Tenía permiso para hacer mejoras permanentes en una propiedad que no poseía? No, señor. Entonces, independientemente del apoyo comunitario que recibió, usted ocupó y mejoró a sabiendas la propiedad sin autorización legal. Caleb miró a Cole fijamente. Sí, señor. Hicimos lo que teníamos que hacer para mantener a nuestra familia unida. El testimonio continuó durante la tarde con testigos de carácter que describieron el impacto de la familia Hart en Cedar Falls y expertos técnicos que impugnaron varios aspectos de las solicitudes de permiso de Mallory Development. Pero a medida que pasaba el día, la realidad legal se hizo cada vez más clara. La propiedad era una cuestión de hecho documentado, no de sentimiento comunitario. La colcha comunitaria había sido idea de Martha Henley, concebida durante los largos días de preparación legal, cuando todos necesitaban algo productivo que hacer con su ansiedad. Cada familia voluntaria había contribuido con un cuadrado cosido a mano, con imágenes y palabras que contaban su parte de la historia de la familia Hart. El cuadrado de Tom presentaba un martillo y una sierra cruzados como un escudo familiar. El de Rosa mostraba sus ingredientes de recetas dispuestos como una pintura de bodegón. El cuadrado de Miguel era geométrico y moderno, incorporando diseños de paneles solares con precisión matemática. El cuadrado de June estaba en el centro de la colcha, pintado a mano con acuarelas que mostraban su caravana transformada en una cabaña de cuento de hadas rodeada de jardines y amigos. Sobre todo, había pintado un cielo lleno de estrellas que deletreaban «Hogar es donde vive el amor». La colcha había viajado al juzgado esa mañana, llevada por 6 voluntarios que la extendieron por la pared trasera de la sala durante el receso del almuerzo. Cuando se reanudó la sesión, la jueza Chris examinó la colorida exhibición con interés, pero no dijo nada sobre la inusual decoración. «Su señoría», anunció David Kim, «me gustaría llamar a June Hart a testificar». Cole objetó de inmediato. La niña tiene 10 años y no puede proporcionar testimonio legalmente relevante sobre la propiedad o los derechos de desarrollo. «Su señoría», respondió Kim, «este caso implica más que la ley de propiedad.
implica el impacto en la comunidad y el bienestar de los niños menores. June Hart tiene derecho a hablar sobre cómo estos procedimientos afectan su vida y su futuro. Lo veo, dijo la jueza Chris después de un largo momento. Permitiré un testimonio limitado, pero que sea breve y relevante. June se acercó al estrado de los testigos con su diario apretado contra el pecho. El medallón de Sarah captaba la luz de la tarde que se filtraba por las altas ventanas del tribunal. Parecía increíblemente pequeña junto al mobiliario oficial, pero su voz era clara y firme cuando habló. ¿Puede decir al tribunal su nombre y edad?, preguntó Kim suavemente. June Elizabeth Hart. Tengo 10 años y vivo en 1247 Wildflower Lane en Cedar Falls con mi papá y mi hermano Ollie. June, ¿puede contarle al juez sobre su hogar? Lo construimos juntos, no solo nuestra familia, sino toda nuestra comunidad. Todos ayudaron porque querían que tuviéramos un lugar seguro para vivir y ser felices. Abrió su diario y mostró a la jueza Hicks sus dibujos, explicando cada habitación y característica con el orgullo detallado de un arquitecto que presenta su obra maestra. Esta es la cocina donde la señora Rosa me enseña a hacer las recetas de mi mamá. Este es el taller donde papá y Miguel le enseñan a Ollie sobre la construcción. Este es mi rincón de lectura, donde la señora Martha me trae libros nuevos cada semana. June, continuó Kim, ¿qué pasaría si su familia tuviera que dejar este hogar? Tendríamos que empezar de nuevo en otro lugar, pero no sería lo mismo porque todas las personas que nos ayudaron a construirlo viven aquí en Cedar Falls. Nuestra comunidad es parte de nuestro hogar. El contrainterrogatorio de Cole fue breve e incómodo. June, ¿entiendes que tu familia no es propietaria de la propiedad donde está construida tu casa? Entiendo que la compañía del señor Cole compró el terreno donde vivimos, respondió June con una franqueza sorprendente. Pero también entiendo que comprar algo no siempre significa que debas quitárselo a las personas que lo necesitan más que tú. La sala del tribunal se agitó con su respuesta, y la jueza Chris pidió orden. ¿Entiendes que tu familia necesitará encontrar otro lugar para vivir?, insistió Cole. June tocó el medallón de Sarah y miró directamente a la jueza. «Su señoría, ¿puedo hacerle una pregunta al señor Cole?» La jueza Chris levantó una ceja. «Esto es muy inusual, pero lo permitiré». June se giró para enfrentar a Harrison Cole con la curiosidad intrépida de la niñez. «Señor Cole, ¿tiene hijos?» «Eso no es relevante para estos procedimientos», respondió Cole con rigidez. «Creo que sí, porque si tiene hijos, sabe que el hogar no es solo un edificio. El hogar es donde la gente lo ama y lo ayuda a crecer para ser bueno. Si nos quita nuestro hogar, no solo nos quita una casa, nos quita a todas las personas que se convirtieron en nuestra familia cuando la necesitábamos». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de lágrimas ahogadas de la galería. La jueza Hendrick observó a June con la atención de alguien que reconsidera sus posiciones fundamentales. «Gracias, June. Puede retirarse». Cuando la corte entró en receso para que la jueza Hendrick deliberara, las escaleras del juzgado se convirtieron en una reunión comunitaria improvisada. Alguien había traído café y sándwiches. Los niños jugaban en el césped del juzgado mientras los adultos discutían planes de contingencia e intentaban manejar su ansiedad a través de una actividad con propósito. Rosa encontró a Caleb sentado solo en un banco cerca del estacionamiento, mirando al vacío con la expresión de alguien que se prepara para la decepción. «Pase lo que pase», dijo, sentándose a su lado. «Esto no ha sido en vano, ¿verdad? Si perdemos la casa, si la comunidad se dispersa, ¿qué habremos logrado además de despertar las esperanzas de todos? Habremos demostrado que la gente todavía elige ayudarse mutuamente cuando importa. Habremos demostrado a sus hijos que los adultos lucharán por lo que es correcto, incluso cuando las probabilidades estén en su contra. Y les habremos demostrado que luchar no siempre gana». Rosa se quedó en silencio por un momento, observando a los gemelos jugar con Miguel y algunos de los otros niños en el césped del juzgado. «Caleb, ¿puedo contarte algo sobre la noche en que murió mi esposo?» Él se volvió hacia ella, sorprendido por el repentino cambio de conversación. «Fue un accidente automovilístico, muy repentino, sin previo aviso. Miguel tenía 13 años y yo estaba aterrorizada de criarlo sola. La noche después del funeral, me preguntó si todo sería diferente ahora que su padre se había ido. ¿Qué le dijiste?» Le dije que algunas cosas serían diferentes, pero las más importantes permanecerían igual, que todavía lo amaría.
que nuestra familia seguiría cuidándose mutuamente, que aún encontraríamos formas de ser felices. ¿Y encontraron formas de ser felices? Eventualmente, no la misma felicidad que teníamos antes, sino una diferente, más tranquila quizás, pero igual de real. Se sentaron en un cómodo silencio mientras la luz de la tarde alargaba sus sombras sobre los escalones del juzgado. A su alrededor, su comunidad esperaba una decisión que determinaría si meses de trabajo colaborativo resultarían en victoria o derrota. La corte se vuelve a reunir, gritó alguien desde la entrada del juzgado. La jueza Hendricks regresó a su estrado con el paso deliberado de alguien que había luchado con principios contrapuestos y llegado a una conclusión difícil. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras arreglaba sus papeles y examinaba la abarrotada galería. Este caso me ha obligado a equilibrar los derechos de propiedad con el bienestar de la comunidad, el precedente legal con la necesidad humana, los intereses corporativos con las circunstancias individuales. La ley proporciona una guía clara sobre la propiedad y los derechos de desarrollo. Sin embargo, la ley también reconoce que la justicia a veces requiere la consideración de factores más allá de las estrictas technicalidades legales. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la colcha comunitaria que decoraba la pared trasera de la sala del tribunal. Malalary Development Corporation tiene la propiedad legítima de la propiedad en cuestión y obtuvo debidamente los permisos para el desarrollo comercial. Sin embargo, el proceso de aprobación de permisos contiene importantes fallas de procedimiento que ponen en tela de juicio si se solicitó o consideró una aportación comunitaria adecuada. Cole se inclinó hacia adelante en su silla, de repente atento a la dirección del razonamiento de la jueza Hicks. Además, las mejoras de la familia Hart a la propiedad se completaron con el apoyo de la comunidad y la supervisión profesional, demostrando esfuerzos de buena fe para crear un uso beneficioso permanente de tierras previamente descuidadas. Por lo tanto, ordeno una revisión exhaustiva de los permisos de Malalary Development que se completará dentro de 90 días con los procedimientos adecuados de aportación de la comunidad. Durante este periodo de revisión, la familia Hart podrá permanecer en la propiedad sin penalización. La sala del tribunal estalló en vítores y aplausos antes de que la jueza Hicks pudiera terminar su declaración. Sin embargo, continuó, levantando la voz por encima de la celebración. Este fallo no invalida los derechos de propiedad de Malalary Development. Si la revisión de permisos confirma la validez de sus planes de desarrollo, la familia Hart deberá reubicarse. Además, ordeno que durante este periodo de 90 días, cualquier parte interesada pueda presentar propuestas competitivas para el uso de la propiedad, incluidas ofertas de compra que se considerarán junto con los derechos de desarrollo de Malalary Development. Cole se puso de pie de inmediato. Su señoría, este fallo invalida esencialmente los derechos de propiedad obtenidos legalmente. Señor Cole, este fallo garantiza que todos los procedimientos legales se sigan correctamente antes de que se implementen decisiones de desarrollo irreversibles. Los derechos de su cliente permanecen intactos, pero deben ejercerse de acuerdo con los protocolos legales adecuados. A medida que la sala del tribunal se vaciaba gradualmente, la familia Hart se encontró rodeada de partidarios que celebraban cautelosamente una victoria parcial que se sentía más como un aplazamiento temporal. Habían ganado tiempo, pero no seguridad. Habían ganado una oportunidad, pero no una garantía. 90 días, le dijo Caleb a Rosa mientras caminaban hacia el estacionamiento. 90 días para recaudar $400,000 y convencer al condado de que nuestro proyecto comunitario es más valioso que un centro comercial. 90 días para demostrar que algunas cosas valen la pena luchar por ellas, respondió Rosa. Y ya hemos demostrado que sabemos trabajar juntos cuando importa. Esa noche, mientras su comunidad se reunía para una cena de celebración improvisada en el salón de la iglesia metodista, June se subió a una silla para dirigirse a la multitud que había apoyado a su familia durante el día más desafiante de su nueva vida. Gracias por ayudarnos a luchar por nuestro hogar, dijo, su voz con una autoridad sorprendente. Mañana comenzaremos a construir algo aún mejor de lo que teníamos antes. Afuera, la tarde de principios de primavera se posaba sobre Cedar Falls con la promesa de días más largos y un clima más cálido. En 90 días, descubrirían si su sueño imposible podría sobrevivir al contacto con la realidad legal. Pero esta noche,
Por primera vez en meses, el futuro se sentía como algo que podían moldear en lugar de algo que les sucedería. La colcha comunitaria regresaría a casa con ellos, un recordatorio tangible de que algunas batallas valen la pena luchar, independientemente de su resultado, y que algunas victorias se miden en coraje en lugar de conquista. La llave de madera tallada a mano fue el regalo de bodas de Tom Bradley a Caleb y Rosa. Hecha de roble, recuperado de la caravana original que había traído a la familia Hart a Cedar Falls 6 meses antes. La llave era puramente ceremonial. Su puerta principal funcionaba con una cerradura estándar, pero representaba algo más significativo que la mera función. Era un símbolo de pertenencia, de permanencia, de la transformación que había convertido a refugiados desesperados en líderes comunitarios. Tom había pasado semanas tallando el intrincado diseño, incorporando elementos de los dibujos originales de June, pequeñas flores a lo largo del vástago, paneles solares grabados en el arco y el número de casa 1247, inscrito en números que coincidían con la cuidadosa caligrafía de June de su primer letrero junto al camino. Cada hogar necesita una llave adecuada, explicó Tom, mientras se la presentaba a la pareja la mañana de su boda. Esta es especial porque abre puertas que nunca más podrán cerrarse con llave. La boda misma se celebró en el jardín de la azotea que habían construido juntos, rodeados de las verduras y flores que habían crecido de semillas plantadas durante sus días más oscuros. Rosa había insistido en una ceremonia pequeña, solo la familia y los voluntarios que se habían convertido en su comunidad extendida. Pero pequeño en Cedar Falls significaba casi 200 personas reunidas para celebrar el matrimonio que había crecido tan naturalmente como su jardín a partir del trabajo compartido y el cuidado mutuo. Miguel estaba junto a Caleb como padrino. Ya no era el adolescente torpe que había llegado por primera vez para ayudar con la instalación de paneles solares, sino un joven seguro de sí mismo que había sido aceptado en la escuela de arquitectura con una beca completa basada en parte en su documentación de su proyecto de construcción sostenible. Su ensayo universitario sobre el aprendizaje de habilidades de construcción mientras ayudaba a una familia en apuros había impresionado a los comités de admisión de 3 universidades diferentes. ¿Estás listo para esto?, preguntó Miguel mientras esperaban que comenzara la ceremonia. Más listo de lo que he estado para cualquier cosa desde que murió Sara, respondió Caleb con sinceridad. Los gemelos sirvieron como damas de honor conjuntas. June llevaba el ramo de rosa, mientras Ollie manejaba los anillos con la seria responsabilidad de alguien a quien se le confía una carga preciosa. Ambos niños habían crecido varios centímetros durante sus meses de vivienda estable y comidas regulares, pero, lo que es más importante, habían crecido en confianza y felicidad. June había sido aceptada en el programa de talentos del condado en base a sus habilidades artísticas y sus habilidades creativas para resolver problemas. Su diario de diseños de casas se había convertido en un portafolio que impresionaba a profesores de arte y profesionales de la arquitectura por igual. Ollie se había convertido en el consultor tecnológico no oficial de varios proyectos de construcción sostenible en toda la región. Su comprensión de los sistemas solares y eléctricos rivalizaba con la de muchos profesionales adultos. El pastor Williams ofició la ceremonia con la cálida autoridad de alguien que había visto cómo se desarrollaba su relación a través de desafíos compartidos y trabajo colaborativo. El matrimonio, dijo a los invitados, es en última instancia construir algo juntos que ninguna persona podría crear sola. Caleb y Rosa han estado practicando ese arte durante meses. La multitud que presenció sus votos representó la transformación más amplia que había ocurrido en Cedar Falls durante su batalla legal. La revisión de permisos de 90 días se había convertido en un esfuerzo de movilización comunitaria que había atraído la atención nacional y un apoyo financiero significativo. Su campaña de crowdfunding había superado todas las expectativas, recaudando no solo el dinero necesario para comprar su propiedad, sino fondos adicionales para establecer una organización sin fines de lucro dedicada a soluciones innovadoras de vivienda asequible. Martha Henley había sido elegida para la Comisión del Condado con una plataforma de desarrollo sostenible y planificación centrada en la comunidad. Su primer acto oficial había sido establecer nuevos procedimientos para la aportación de la comunidad en proyectos de desarrollo, asegurando que ninguna familia futura se enfrentaría al tipo de desalojo sorpresa
que había amenazado a los Hart. Ellen Rodríguez había sido ascendida a jefa del Departamento de Planificación del condado y ya estaba trabajando con otras comunidades rurales para replicar el modelo de Cedar Falls de desarrollo de viviendas apoyado por voluntarios. El proyecto de la familia Hart se había convertido en un estudio de caso que se enseñaba en programas de planificación urbana y se citaba en artículos académicos sobre soluciones basadas en la comunidad para la asequibilidad de la vivienda. Pero el cambio más significativo era visible en los rostros de sus invitados a la boda. Las mismas personas que se habían reunido 6 meses antes en respuesta desesperada a los letreros de los niños, ahora se mostraban con la confianza de una comunidad que había redescubierto su propio poder. Habían aprendido que podían lograr cosas imposibles cuando trabajaban juntos, y ese conocimiento había transformado sus expectativas para el futuro de su ciudad. La ceremonia concluyó con una tradición que June había inventado: la presentación de la colcha comunitaria a los novios como símbolo de las muchas manos que habían unido sus vidas. Mientras Caleb y Rosa estaban bajo la tela que narraba su viaje compartido, Caleb sintió la presencia de Sarah no como una fuente de tristeza, sino como una bendición sobre el amor que había crecido de las semillas de su pérdida. La recepción que siguió presentó platos preparados con la caja de recetas de Sarah, ahora ampliada con contribuciones de las tradiciones familiares de Rosa y nuevas creaciones inventadas por su comunidad de amigos. Los niños jugaban entre los paneles solares mientras los adultos discutían planes para los talleres de construcción sostenible que Caleb comenzaría a impartir en otoño. Miguel se acercó a los recién casados mientras la luz del atardecer comenzaba a desvanecerse sobre su valle. «Quería agradecerte», le dijo a Caleb, «por enseñarme que la construcción es más que solo construir estructuras, es construir comunidades». «Tú mismo lo descubriste», respondió Caleb. «Yo solo te di algunas herramientas y materiales para trabajar. La firma de arquitectura con la que estoy haciendo prácticas quiere contratarme a tiempo completo después de graduarme. Están interesados en desarrollar una división entera centrada en viviendas asequibles con apoyo comunitario. Eso es maravilloso, Miguel. Tu mamá debe estar orgullosa». «Lo está, pero les dije que quiero quedarme en Cedar Falls y abrir mi propia práctica aquí. Aquí es donde está ocurriendo la verdadera innovación». Mientras sus invitados se marchaban gradualmente y los gemelos finalmente sucumbían al agotamiento por la emoción del día, Caleb y Rosa se quedaron solos en su terraza y contemplaron el pueblo que los había salvado y que había sido salvado por ellos a cambio. «¿Qué crees que diría Sarah sobre todo esto?», preguntó Rosa suavemente. Caleb consideró seriamente la pregunta, tocando el lugar donde el anillo de su esposa había reposado una vez en su cartera. Lo había trasladado a un pequeño marco que estaba en su chimenea, visible, pero ya no llevado como una carga de dolor. «Creo que diría que el amor no termina cuando alguien muere. Simplemente encuentra nuevas formas de crecer», respondió. «Te amaría por amar a nuestros hijos. Le encantaría cómo nuestra familia se ha expandido para incluir a personas que nunca llegó a conocer». El letrero original «Ayúdanos a construir un hogar» colgaba enmarcado en su sala de estar ahora, descolorido y desgastado, pero conservado como un recordatorio de cómo había comenzado su viaje imposible. Debajo, June había pintado un nuevo letrero que decía: «El hogar es donde vive el amor». Las mismas palabras que habían coronado su cuadrado en la colcha comunitaria. La llave tallada a mano de Tom estaba en la chimenea junto al anillo de Sarah, dos símbolos que representaban diferentes tipos de pertenencia, pero iguales medidas de amor. Mañana traerá nuevos desafíos a medida que Caleb comience a desarrollar planes de estudio para el programa de construcción sostenible que capacitará a los jóvenes tanto en habilidades de construcción como en principios de desarrollo comunitario. Pero esta noche, en la casa que habían construido juntos con desesperación y esperanza, rodeados de los jardines que habían plantado y los paneles solares que impulsaban sus sueños, Caleb Hart finalmente comprendió lo que Sarah había querido decir durante esos últimos días, cuando le hizo prometer que cuidaría de sus bebés. Cuidarlos había requerido más que alimentarlos y darles refugio. Había requerido crear una comunidad donde pudieran crecer creyendo que los sueños imposibles eran solo proyectos de construcción que aún no se habían iniciado. Había requerido enseñarles que pedir ayuda era una forma de coraje, no de debilidad, y que la mejor manera de honrar el amor que habían perdido era construir un nuevo amor con la misma cuidadosa atención
que le darían a cualquier estructura importante. Fuera de sus ventanas, el camino que una vez no llevaba a ninguna parte, ahora los conectaba con una comunidad que había aprendido a ver posibilidades donde otros solo veían problemas. La familia Hart había llegado a Cedar Falls como refugiados de circunstancias fuera de su control, pero se quedarían como arquitectos de un futuro que demostraba que algunas historias realmente tienen finales felices. Habían construido más que un hogar. Habían construido esperanza, un letrero pintado a mano a la vez.